Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, gato de los viernes, gato de los húsares, que reanuda temporada con la cantina, como la dejamos prácticamente la temporada pasada. Como usted sabe, esta semana estamos conmemorando la llegada, el retorno a España de la nao Victoria, comandada ya por Juan Sebastián Elcano, en lo que fue la primera vuelta al mundo, que fue una obra española. Sabe usted que es una expedición que parte al mando de un portugués al servicio de España, que se llama Magallanes, que completa fundamentalmente la corona española, hecha con españoles. Magallanes muere en un momento determinado, a manos de los filipinos, por cierto, muere a manos de los indios de allá, y la completa Juan Sebastián Elcano, no buscando eso, porque ellos iban a buscar otra cosa, las Islas de las Especias, que encuentran, y al final tienen más remedio que seguir navegando hacia el oeste, y así completan la vuelta al mundo. Está muy bien que se haya conmemorado este año, que os veo un festolín con los barcos subiendo por el Guadalquivir, está fantástico. Quiero recordarle que cuando tocó conmemorar la partida de la expedición, el gobierno de España se empeñó en que por todos los medios aquello pareciera que había sido una cosa de los portugueses, que tiene mucho mérito, porque Portugal precisamente, Magallanes huye de Portugal, Portugal persigue a Magallanes, intenta frustrar la expedición, es que lo nuestro, así que está francamente bien. Esta es la buena noticia, que hoy en muchísimos lugares, en medios de comunicación, se haya conmemorado lo que es una de las grandes gestas históricas de los españoles. Que la tierra era redonda lo sabía todo el mundo ya, pero la comprobación empírica, eso no lo había hecho nadie, y la hazaña humana, casi sobrehumana, de bordear enteramente el globo, tampoco. Eso es lo que aportó la expedición de la nao Victoria. Esta es la buena noticia. Y luego está la mala. La mala noticia es que hemos visto en las conmemoraciones de algunos medios de comunicación cosas tan brillantes como, por ejemplo, en Antena 3, el relato hecho por licenciados universitarios de que después de salir de las Filipinas, lo que hace Juan Sebastián Elcano es coger el canal de Suez. Claro, manda pelotas, o sea, perdóneme usted, pero es que no se me ocurre otra expresión. El canal de Suez no había, es que no había. Si hubiera habido canal de Suez no tendría ningún problema, todo el mogollón que se montó para ir a América, para ir a las... Claro, es que el canal de Suez lo hace, usted sabe, Lesseps, en fin, antes de ayer, como quien dice. Claro, es tremendo que, insisto, licenciados universitarios españoles, a la hora de explicarle al gran público cómo fue el viaje de Elcano, tracen su ruta por el inexistente canal de Suez, solo significa una cosa: son unos puñeteros ignorantes. ¿La culpa es suya? Bueno, a partir de cierta edad sí, pero básicamente no. Básicamente la culpa es de un sistema de enseñanza, el español, que desde hace muchísimos años se ha obstinado en que los españoles no sepamos qué carajo somos. Esto tiene fácil arreglo. Yo a Susana Griso, que es concretamente donde apareció esta historia, le recomiendo encarecidamente este libro mío, La cruzada del océano, donde se cuentan estas cosas. A ella le va a encantar, estoy seguro. Además, Susana Griso es una mujer inteligente, buena lectora, seguro que va a flipar con este libro, La cruzada del océano, para quien quiera profundizar. Y si no quiere el mío, mire, en los últimos 20 años somos legión los que venimos escribiendo sobre historia de España para recuperarla. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque desde hace muchísimo más de 20 años todos los poderes en España se han confabulado para que esto desaparezca. Y otra buena noticia: no desaparece. No desaparece porque hay cosas que no pueden desaparecer, y la sed de identidad de la gente no puede desaparecer. Y tú no puedes contarle a un pueblo todos los días durante años que son una caterva de fanáticos, asesinos, quema niños, come indios. Que uno dice, bueno, ¿cómo es posible esto? Y se va fuera a buscar lo que el sistema no le da. Hoy en España está resucitando la conciencia de lo importantes que fuimos. Ojalá sea el preámbulo de la conciencia de lo importantes que aún podemos ser. Y dicho esto, viva Elcano, viva Susana Griso, y empezamos.
con la fanfarria de la caballería, distintivo de este gato de los viernes, y recordándole una vez más a nuestros compañeros de Antena 3 este librito, hay muchos más, pero bueno, el que más tengo a mano evidentemente es el mío. Vamos a leer los titulares de lo que hoy tendría que entrar, ojalá sea posible, en el menú del gato al agua. Son estos. Vamos a empezar por Estados Unidos, donde esta semana pasada más del 40% de la población afirmaba que creía probable una guerra civil en plazo de 10 años. Esto es tremendo, sobre todo por otras cosas que aparecieron en aquella encuesta. Como hoy está en la mesa Carlos Esteban, que conoce la actualidad norteamericana muy bien, y José Antonio Fuster, que no la conoce peor, hablaremos a fondo de la cuestión. Y hablaremos también de China. Vamos a ver, ¿alguien sabe qué está pasando en China? Aparte de Juan Antonio Sanz, que también está con nosotros hoy. Lo que hemos visto en las últimas semanas es el follo de Taiwán, nuevos confinamientos, un evidente cerrojazo político por parte del régimen. ¿Allí qué está pasando? ¿De verdad está ocurriendo, como dicen algunos diplomáticos franceses, que Estados Unidos y China han firmado un nuevo acuerdo de Yalta para repartirse el mundo y no se lo han dicho a nadie? Lo comentaremos. Naturalmente hay que irse a Chile, porque lo que pasó en el referendo de la Constitución es muchísimo más importante que una cuestión chilena. Ya de por sí sería importante, pero es que además esto puede suponer un cambio, un giro, o no, en la deriva bolivariana que ha emprendido buena parte del continente hermano. Así que lo veremos a fondo. Y a fondo veremos también esa alucinante decisión, que no sentencia, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha considerado que el Consejo Audiovisual de Francia ha hecho bien en prohibir que se muestre a niños y mayores con síndrome de Down siendo felices. Porque no se puede mostrar que son felices. Porque es malo mostrar que la gente con síndrome de Down puede ser feliz. Es una cosa alucinante y es de una enorme importancia, porque es un signo elocuente de la degeneración de una civilización, la nuestra. Lo comentaremos. Y dentro de un rato, aquí en El Gato al Agua, vendrá don Pío Moa. ¿Por qué? Pues porque una de las grandes conmociones mediáticas del verano ha sido la aparición en Francia de la traducción al francés de su libro sobre los mitos de la guerra civil. Claro, resulta que se ha publicado en francés y se ha leído. Y Le Figaro publicó un avance y una entrevista sobre lo que este libro dice y ¿no sabe usted cuál ha sido la reacción? La reacción ha sido: hay que callar a Pío Moa como sea. ¿Por qué? Pues porque cuenta la verdad. Aquí lo tendremos para que nos lo explique. Y en compañía de los habituales de la cantina de los Húsares, don Juan Antonio Sanz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy bien, y además lo que has recordado antes de del viaje en torno al mundo me ha hecho recordar que yo en el año 2005, cuando era delegado de la agencia EFE en Japón, tuve la oportunidad de, en la réplica de la nao Victoria que recaló en Tokio, con camino a Nagoya, donde se celebraba la exposición internacional de Aichi, pues me dejaron subir y estuve 3-4 días allí, y nos pilló una galerna, bueno, un tifón en el Mar del Diablo, además, donde hay tantas leyendas en torno parecido al Triángulo de las Bermudas. Éramos 11 personas, incluida yo, el periodista, que no tenía ni idea de navegación, ni muchísimo menos, y tuvo ahí que poner también, se partió la vela de la cangreja, bueno, fue tremendo. No, el trinquete fue el que está delante. Y yo creo que no he pasado tanto, no miedo, pero incertidumbre en mi vida. No miedo, dice, joder. Pero, y al tiempo, te puedes imaginar. Y al tiempo, jamás yo creo que me he sentido tan vivo. Agarrado a una de las jarcias, soplando el viento, y ya te digo, era tremendo. O sea, era todo igual, salvo que teníamos un pequeño motor para intentar solventar los 50 nudos de la tormenta. No se manejaba a timón de ruedas, sino era un pinzote. Y yo recuerdo, pues eso, enganchado yo en las jarcias con el brazo, agarrado a un cabo, y 3 personas intentando dominar el pinzote. Se levantaba el barco hasta formar con el bauprés, y una de las gavias formaba una cruz en el cielo. O sea, se ponía casi vertical. Y a nuestro lado pasando una especie de tanker o transatlántico que nos iluminó con las... Debió pensar que éramos un barco fantasma. Increíble esa experiencia.
Para que usted vea lo que va a decir esta tertulia. Es que desde luego, luego lo tienes que contar más despacio. En fin, la verdad es que cuando uno ve los barcos y piensa las aventuras en las que se metió aquella gente, se queda impresionado. En fin, Juan Antonio, bienvenido. Don Carlos Esteban, ¿cómo es usted? ¿Qué tal? Muy bien. Muy Yo estaba pensando en otra cosa que he visto también indignante, además de lo del canal después, y que va más con lo que decías de los que tienen verdadero complejo o odio por lo que ha sido España, y es los que en esta conmemoración están llamando a Elcano, todo junto con K. No sé si lo habéis visto. No, joder, macho. No, claro, porque era vasco, ¿no? Claro. Como era de Getaria hay que euskaldurizar el... Exactamente. Entonces, hablando de la gesta de Elcano, así con K. Por favor. Lo que tiene Carlos Esteban es que uno ya puede pintar el panorama todo lo rosa que quiera, que luego siempre llega Carlos a echarle un chafarro y no el negro. No, pero es verdad, es así, es lo que hay, en fin, es lo que hay. Sí. Es lo que hay. Bueno, Carlos Pues Esteban, espérate cuando hablemos de Estados Unidos. a pesar de todo, bienvenido. Buenas noches. Y don José Antonio Fuster, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien. Fenomenal. Bueno, Elcano era castellano, un castellano de Getaria. Sí, hay que recordar que el señorío de Vizcaya siempre, claro, es la corona de Castilla, Claro, porque ellos quisieron, siempre. Exacto. Es que hay que recordar que el único aquí que fue sometido fue Álava. El resto fue voluntariamente sometido a la corona de Castilla, o sea que no hay ningún problema. Añadido. Yo estuve en la nao Victoria, no como Juan Antonio, pero lo vi en el puerto de San Sebastián este verano. Yo no me subo ahí. Yo no me subo ahí. Una cáscara, ¿no? Es una cáscara. O sea, alguien me dice, hay que darse cuenta de cómo tenían que ser aquellos tiempos para que un grupo de rudos marineros decidiera dejarlo todo, meterse en eso y decir vamos a dar la vuelta al mundo o vamos a encontrar la isla de las especies en el Pacífico. Con esto no encuentro Yo nada. yo Estoy me perdido en el yo mar. no me monto Y nosotros ahí. teníamos ciertas comodidades, por ejemplo, un retrete que era más estrecho que Mal. yo. Ahí Pero, también te sentí olivo. sí, pero no, escucha. Te pegabas, cuando ibas a miccionar, te pegabas tales porrazos porque no tenías dónde agarrarte y se abría además la puerta, que era una puerta estrecha, ¡clac! Y te veía todo el mundo, porque era el único lugar donde había una luz en la noche. Por la borda, por Dios, por la borda. No, las bordas son muy anchas. Sí, son muy por ejemplo, anchas, yo sí. cuando tenía que vomitar en aquella, ¿Cómo que era vomitar? imposible, con lo cual me venía toda la ola, me tumbaba por la cubierta y lo mismo. Bueno, pues es un loco, ¿Por es qué un hacéis loco. esas Yo no me- cosas? ¿Qué hacéis esas cosas tan raras? No sé, pero es incómodo. un loco. Yo no me monto Ya. en eso, ni ahora, ni con No motorcito. estaba escrito en el con guión que iba a haber motorcito. esa tormenta. Pero claro, ni con tremenda. motorcito ni con cuarto de baño. Yo no me monto ahí. Además de todo esto que están contando, que es literalmente así, en la época se navegaba sin saber la longitud. Eso es. Porque Claro. hasta que existe el cronómetro no se podía calcular, será puro ojo. La latitud sí, la longitud no. La mayor parte de las dotaciones no sabían nadar. Eso de que la gente nade, eso es una cosa muy reciente. En realidad empieza pues, cuando hay formación de ejércitos regulares a principios del siglo XX. Antes, la gente que se había criado en la mar o en el río y tal, bueno, pero normalmente no. Hay una película que es Master and Commander, que Sí. está muy bien, lógicamente. Pero hay un momento en que un marinero le tiran por la borda o va a hacer no sé qué, y se queda hacer, y empieza a nadar en un semicrawl que yo dije, no. Eso no pasaba. Es imposible. Eso no pasaba. Y luego que había cosas que eran imprevisibles, que solo se empezó a conocer en la época, como por ejemplo un parásito que se llama la broma. La broma. La broma es una especie, imagínense usted, una lapita pequeña, de concha pequeña, pero cuyo cuerpo puede alcanzar 2, 3, 4, 5 metros, que va horadando toda la madera y de repente el barco te hacía flops, tal cual. Y bueno, una cosa tremenda. ¿Verdad? Aquella gente... En Pero fin, la, qué la barbaridad. la broma sigue ahora. Sí, lo que hay es lo Claro, que entonces, es. ¿por qué se monta Juan Antonio en un barco Hombre, porque de ahora ves la madera? broma y la quitas, pero en la Ya, ya, época- pero tienes que quitar, pero eso No eso fue lo lo peor, hacen. después me echaron a mí la culpa de todo. No me extraña. Sí, Porque sí. eras- Como porque eras- Jonás, como Jonás. Lo explico en un segundo. porque eras una mujer, no. No, estaba lloviendo, entonces yo llegué pues, con mi paraguas japonés, que son transparentes, entonces son muy decía, interesantes. mujer. Y cuando subí a bordo me dijeron, no se puede subir un paraguas a bordo porque da mala suerte. Y al cabo de un rato yo estaba tan emocionado que me olvidé del paraguas. Cuando llegamos o sea, que tú fuiste a el que- Nagoya, el que causaste el efectivamente, tifón. alguien encontró el paraguas. Y la última visión del paraguas es la popa de la nave, la parte de atrás, y el paraguas flotando al lado. Me dio mucha pena, pero dije, ahí está el culpable. Es una cosa, es verdad que con lo que has hablado de Antena 3, del programa de Susana Griso,
que el otro día también mi mujer me dijo muy indignada, mira lo que han hecho el canal de Suez y todo eso. Y yo, a ver, si tú pones en Google Vuelta al Mundo Juan Sebastián Elcano, lo que te sale es pues un viaje del buque escuela de la Armada Española, la Vuelta al Mundo. Eso es lo que pasa, que el primer resultado es ese. Y nadie, y los catetos que lo han hecho, pues bueno, no se han dado cuenta. Era un poco de curiosidad, de, a ver cómo hombre, ahí sí. Pero claro, el problema no es el periodista licenciado en periodismo. Es una pena, porque es que todo eso va en nuestra contra, que ha hecho eso. El problema es que ha habido otro tipo que ha hecho ese gráfico y no le ha dicho nada. Hay otro tipo que es el realizador que lo ha visto y no le ha dicho nada. Y al final, Susana Griso, que es muy inteligente, no le ha dicho nada. Yo no sé si es que van a buscar... No importa nada a nadie. No les importa. Es que no les importa. ¿Han pedido perdón, por cierto? Pidan perdón. Seguro que sí, y que además leerán La Cruzada del Océano, entre otras cosas. Bueno, esto hay que contarlo. Esto hay que contarlo porque es muy importante. ¿Vamos a los Estados Unidos? Opa. Usted sabe que aquí, vamos a ver, todos vivimos en la ilusión de que somos un país independiente, soberano y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, y es mentira. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, quien determina nuestras vidas en general, a medio, a corto y desde luego a largo plazo, son los Estados Unidos, o más precisamente los poderes que mandan en los Estados Unidos, para ser más preciso. Bueno, lo que ha pasado en los últimos meses en Estados Unidos, desde la intervención Manu Militari, bueno, Manu FBIari en la casa de Donald Trump, es alucinante. Y lo más alucinante de todo es la percepción que va creciendo en muy buena parte de la sociedad norteamericana de que esto solo puede acabar mal. A alimentar esa percepción vino el otro día el presidente Biden con un discurso en el que abiertamente llamó fascistas a la mitad de los norteamericanos. ¿Te fijaste en el escenario y eso? Ahora vamos a hablar del escenario porque además tiene su cosa. Esta semana lo veíamos en el Gato al Agua, lo contamos así. El viraje a la izquierda más radical parece estar calando hondo en el Partido Demócrata. Joe Biden, a pesar de ser el presidente de todos los estadounidenses, ha decidido pasar al ataque contra la oposición, calificando al Partido Republicano y a sus seguidores de semifascistas. El Partido Republicano hoy en día está dominado, dirigido e intimidado por Donald Trump y sus fieles seguidores, y eso es una amenaza para nuestro país. Los republicanos de Trump no respetan la Constitución, no creen en el orden de la ley, no creen en reconocer la voluntad de la gente. Tanto el mensaje como la puesta en escena con dos marines a los lados del presidente marcan un antes y un después en la política estadounidense. Biden ha decidido que en una de las democracias más estables y afianzadas del planeta ya no hay sitio para hacer oposición. El único camino de este tipo de discursos es el que se dirige inexorable a un régimen de partido único. Esta deriva autoritaria por parte de la izquierda norteamericana tiene el apoyo incondicional de unos medios de comunicación alineados con la teoría woke, la ideología de género y los postulados de la izquierda más radical. Es más, el propio New York Times publicaba un editorial el pasado 19 de agosto en el que se decía textualmente que la Constitución estadounidense está rota y no debe ser reclamada. Es decir, desde los medios de comunicación de masas, convertidos hoy en armas de propaganda al servicio del marxismo cultural, se empieza a demandar cambios en la Constitución, como ya hemos visto en otros países del continente americano. Además, Joe Biden ha convertido al FBI en un cuerpo policial al servicio de los demócratas, filtrando, por ejemplo, información falsa a la prensa como las relativas a los lazos de Putin con Donald Trump. También han ocultado información sensible de la familia Biden, pero el punto máximo se alcanzó con el asalto y registro del domicilio de Donald Trump, impensable en cualquier otro momento de la historia de los Estados Unidos de América. Como no podía ser de otro modo, esta situación empieza a preocupar y mucho al ciudadano norteamericano. De este modo, el 43% piensa que una guerra civil en Estados Unidos es probable en un futuro cercano, un 62% cree que la división política irá a más y un 60% piensa que la violencia política aumentará en el corto y medio plazo. En definitiva, la radicalización de la izquierda en Estados Unidos amenaza con romper la convivencia de los ciudadanos norteamericanos, algo que seguro tendrá unas repercusiones fatales a nivel mundial. Este verano Julio Ariza en su Telegram, subrayaba el editorial del New York Times, donde invitaban a cambiar la Constitución si el gobierno veía que había que hacerlo, que es una auténtica salvajada.
pero significa el final de la democracia en Estados Unidos, como se había entendido desde los años, en fin, de la fundación. Bueno, Carlos Esteban, tú que tienes información fresca sobre cuánto ocurre al otro lado del Atlántico, ¿cómo lo ves? Yo lo veo fatal, pero lo veo fatal desde hace bastante tiempo. Es decir, en las redes sociales y tal, que con muchos seguidores, seguidores americanos, noto que cada vez se habla más de ese tema. Es decir, uno de los temas de conversación favoritos de los comentaristas es cómo ya es insalvable la cima entre las dos Américas. Además, las dos Américas que no son, que son fundamentalmente la élite y el americano nativo normal. Sí. Subrayo mucho lo de nativo porque en estos últimos años ha habido un gran esfuerzo por parte, sobre todo, de las... No, iba a decir por parte de las administraciones demócratas, pero no, la verdad es que demócratas y republicanos, por lo que hemos llamado aquí muchas veces la sustitución poblacional. Y los medios se congratulan de que antes de, creo que es 2060, los blancos dejarán de ser mayoría en Estados Unidos. Es por fin dejan de ser mayoría. Yo no entiendo por qué, qué es lo que esperan que pase, o sea, que llegue una especie del reino del milenio cuando ya no manden los blancos. Pues, no sé, no, me parece que lo están viendo un poco mal. O sea, no, en los sitios donde no mandan los blancos no es jauja tampoco, ¿verdad? Nada por el estilo. Pero en este caso lo terrible es, por supuesto, ese discurso, porque supone... Claro, estamos hablando de un país que en la práctica, en la teoría no, pero en la práctica solo son dos partidos. Uno no va a esperar que llegue a la presidencia o incluso que controle las cámaras ningún otro partido que el republicano y el demócrata. Es un bipartidismo en la práctica. Y entonces que un partido de esos dos diga que el otro no es legítimo, diga que el otro es una amenaza a la democracia, estamos hablando de una amenaza a la democracia, a la libertad, y ya no me acuerdo qué otra cosa que dijo, ya el Estado de Derecho. Y lo que estás diciendo es, solo nosotros tenemos legitimidad. Eso es un avance hacia un estado de partido único increíble. Por otro lado, estamos viendo algo que yo creo que a todos nos llama muchísimo la atención, que es digamos, la prueba de que el globalismo ya se está aplicando, que es solamente una serie de recetas valen. Cuando veamos el caso, por ejemplo, de Chile, veremos que la gran decepción de todos no es, bueno, pues proponen una constitución, no sale, pues ¿qué se le va a hacer? No les gustaba, es absurda y tal. Sino, no, pues hay que hacerlo otra vez, cambiar unas cositas, pero tiene que salir. Lo volvemos a intentar, como volvieron a intentar el referéndum sobre la Constitución Europea, etcétera, etcétera. Esa sensación de que solo hay un camino y que en todo caso lo que puedes hacer es entorpecer, retrasar, pero en ningún caso plantearte otra... El poder ha tomado una decisión y no la vas a cambiar. Entonces, más que bien. Ahora tenemos las elecciones de medio mandato, que son fundamentales, y ya están diciendo los comentaristas oficiales, lo que llaman ahí los blue checks, es decir, los que tienen, los periodistas que tienen garantizado por Twitter su identidad, ya están hablando... diciendo cosas como, si queréis que no haya guerra civil, votad demócrata, y si queréis que haya guerra civil, votad republicano. Es de una irresponsabilidad increíble. Bueno, enseguida vamos con... ¿Cuál es la última vez que has estado en Estados Unidos tú? Hace relativamente poco. Sí, relativamente poco. Ahora enseguida... Nada. Sí, 6 meses, 7. 6 meses, o sea, anda ya. Poco. Yo no he estado nunca, imagínate. ¿Qué dices? Nunca. Pero solucionemos esto. Venga, invítame, joder. Pero, vosotros que tenéis mano allí con los Está poderes. muy lejos. Nos vamos a la publi. Aquí hay que usted sabe los viernes, esto es de esta manera. Enseguida habla Fuster, habla Juan Antonio. Vemos lo de estas elecciones de medio mandato de las que hablaba antes Carlos Esteban, cómo está el asunto, porque todo lo que nos está ocurriendo, empezando por la guerra de Ucrania, tiene que ver con esto. Es que todo tiene que ver con esto. Es absolutamente fundamental. La subida de tipos de interés del Banco Central Europeo de ayer, también. Todo. En fin. ¿Sabe usted, por cierto, que este domingo tenemos aquí a Paco Camps? Bueno, aquí no. Con Julio Ariza. Bien. ¿Qué rayos hizo Camps mientras gobernó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo con el dinero? La suerte que tengo es que no odio absolutamente a nadie, ni tengo tampoco ningún tipo de ánimo de revancha de nada.
Estamos de vuelta, estamos, como usted sabe, hablando de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, de lo que va a depender en buena medida lo que nos pase a nosotros, pero desde ya está ocurriendo, Hemos visto cuál es la situación de absoluta quiebra social, política, cultural, etcétera, en el país. Nos queda por conocer la opinión de José Antonio Fuster, que ha llegado hace relativamente pocos meses de Estados Unidos, y de Juan Antonio Sanz. A ver, las elecciones de medio mandato es la clave, también la clave de toda esta operación del Partido Demócrata de empezar a agitar mucho la cosa, porque todas las encuestas pronostican que va a haber una derrota apabullante del Partido Demócrata. No es verdad. No es verdad. Sí. No es verdad. Bueno, pues sí todas. Yo he visto todas, pero todas las encuestas, yo he visto una que tienen 49... serían los demócratas. Ya, pero tú has visto el porcentaje de votos. Lo que pasa es que si lo empiezas a ver por cada uno de los estados y cada una de las cosas, te sale con que hay una victoria bastante aplastante del Partido Republicano. Y dominan las cámaras. El Partido Demócrata, para 2 años que le quedan a Biden, y además 2 años muy complicados, que son los últimos 2 años de Biden, luego tienen que buscar un nuevo candidato a las presidenciales. ¿Tú crees que llevará los 2 años enteros? Sí. No lo sé, porque antes pensábamos que no llegaría a las midterms. Sí, la verdad es que es útil, ¿verdad? Es más útil, ¿no? Sí, yo creo que hablamos una vez aquí de aquel papa que eligieron en un concilio que decía, vamos a elegir este que está viejo, va a palmar enseguida, y el tío en cuanto lo eligieron soltó el bastón, estaba encorvado, soltó el bastón y dijo, vamos a por ellos. Y aguantó 8 años el hombre, como un campeón. Eso sería Biden. Pero sí que es verdad que hay una tensión en Estados Unidos como no se había visto, pero yo no lo veo tanto entre demócratas y republicanos, entendidos así como afinidades ideológicas, como una tensión racial, como una tensión, como una tensión racial importante. Hay todo el movimiento Black Lives Matter, todo el movimiento identitario, todas las políticas identitarias, que no solamente tienen que ver con los negros, sino que tienen que ver con todas las demás poblaciones, también con las iberoamericanas y también con las de Medio Oriente. En Estados Unidos se están haciendo mucho daño, pero mucho daño. Es que lo están alimentando para que se tal. Pero yo creo que lo racial no es aquí el... Pues lo racial, a mí me da la sensación, no me da la sensación, lo que yo he visto y lo que yo he leído y con los que yo he hablado, para ellos lo más importante es lo racial. Porque antes no había este problema. Es decir, este problema, por supuesto, hasta los 60, de aquella manera. Luego he visto, además, este verano, que me he tenido que tragar mucha película por ahí en Estados Unidos, he visto también una operación muy dirigida desde Hollywood, no ya para blanquear. Los anillos del poder. No, todavía no lo he visto, pero tengo unas ganas gigantescas de no hacerlo, por lo que he leído. Pero sí que, además, creo que si dices algo malo de los anillos del poder, viene Amazon y te da ahí el morrete. Pero lo que he visto ha sido una operación desde Hollywood, desde muchas plataformas, desde muchos movimientos, no para blanquear, no para poner lo de los actores negros, no, para cambiar la historia, para hacer que el movimiento Black Lives Matter venga desde ya mucho antes, de que no sea una cosa de ahora. Eso sí que lo he visto y lo he notado en muchas películas, aparentemente buenas, pero he visto... ¿No te acuerdas cuando el New York Times inauguró el movimiento 1600, no sé cuántos? ¿Te acuerdas? Que era cuando empezó la esclavitud en los Estados Unidos y tal. Y querían que ese fuera el punto focal de toda la historia americana. Es decir, la idea era, y que es la idea de la teoría crítica racial, es toda América está fundada sobre la supremacía blanca. Exacto. Es un proceso que solo tiene explicación por el deseo de opresión de una raza sobre las demás. Claro. Y todo lo demás, entonces eso significa que no es legítimo. Entonces vivimos en un país que no es legítimo. Claro, eso es terrible. Claro, y el supremacismo, que además sabemos que eso tenía la patente el Partido Demócrata en tiempos, hasta que cambió en los años 20. Ahora es el Partido Republicano. El Partido Demócrata acusa al Partido Republicano. Por eso digo que es mucho más la tensión racial. Y el momento en el que los blancos en Estados Unidos, incluso los rednecks, el tipo que se come una zarigüeya frita también, se da cuenta de que hay algo que está mal en las instituciones, que están acusándole en las instituciones, no en la universidad. No un tipo que anda por ahí, un supuesto investigador o intelectual, tal, o los medios de comunicación. Las instituciones. Y cuando las instituciones son débiles,
y eso lo hemos visto en España, lo hemos visto en Europa, y empiezan, cuando una institución es débil, tiende al autoritarismo, que es lo más normal para poder sobrellevar la situación de la institución, de la propia debilidad, es cuando se aproxima la idea futura, lejana, a lo mejor nunca se lleva, de la guerra civil. Esa es la clave, que la institución sea débil. Si las instituciones son fuertes, democráticamente fuertes, no hay peligro de guerra civil. Yo no sé si es una cuestión de debilidad institucional. Yo recuerdo un libro, el primero que me acercó a mí a este problema, ya de los años, yo creo recordar, 90 tempranos, que se llamaba Liberal Education, la educación liberal, de Iris de Sousa, que es un profesor de origen indio en los Estados Unidos, que empezaba a hacerse cruces precisamente de la penetración de la teoría racial dentro de los programas públicos de enseñanza en los Estados Unidos. No sé si es debilidad o es un deliberado caballo de Troya. Es decir, el problema desde mi punto de vista no es que la institución, en tanto que aparato neutral del Estado, digamos, empieza a estar aquejado de cierta debilidad, sino que el propio sistema de poder ha ido metiendo termitas dentro de esas instituciones deliberadamente para que caiga en una determinada dirección. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que en este caso tenemos a Biden. Y Biden es un racista contumaz de hace muchos años. Sí, bueno, pero... Sí, bueno, desde luego lo era. Sí, ya, pero es que no cuenta. Mientras va acercándose a Washington, mientras va acercándose al poder, mientras va acercándose a la cúpula del Partido Demócrata, él mismo nota su debilidad. Su debilidad es que ya no puede imponer sus razones, no tiene razones, sino que tiene que apropiarse de las razones de los demás para crear una política general. Y esa política general contra el Partido Republicano, en este caso, lo que hace es descabellado. Yo jamás había visto un presidente de Estados Unidos atacar al otro partido, que decía Carlos. Dices, aquí hay dos partidos, de hecho, nada más. Pues fíjate, atacar específicamente a los votantes. Exacto, jamás o sea, tú puedes atacar al líder de la oposición, al partido de la oposición, pero o sea, atacar a vosotros, a los votantes, necios, y utilizar la palabra fascista precisamente en Estados Unidos. Mala gente que estáis votando a mi rival. Ni siquiera lo hicieron cuando los disturbios raciales de los 50 y los 60. Ni siquiera. No se atrevieron a tanto. Nadie señaló al Partido Republicano o al Partido Demócrata. El Partido Demócrata en esa época. En este caso, el Partido Demócrata. Nadie señaló a sus partidos diciendo... Has abierto un melón muy interesante, esa es que es el de la hegemonía cultural. Y yo diré, y no quiero que se me malinterprete, que ahora ellos están sufriendo los efectos del mismo proceso que desencadenaron ellos mismos contra otros. Exacto. Porque no hay película norteamericana desde los años 40 y muchos 50 donde el malo no sea europeo. Eso es. O sea, ellos llevan sepultando... el otro está prohibido. O sea, un varón blanco heterosexual no puede ser bueno. O sea, no le puedes poner... Tiene que ser alemán, a ser posible. O ruso. No, también se estila mucho el acento británico. Sí, ¿no? El acento británico para los malos es también... Pero la jungla de cristales. Por ejemplo. Bueno, dejarme meter un factor que creo que es muy importante. Juan Antonio, bien. ¿Me dejas? Sí, me dejas. Por supuesto. Que me parece que es una especie de bomba relojería que pusieron al principio, o muy cerca del principio. Y es, se enamoraron, por no decir se encoñaron, con la idea de que Estados Unidos, a diferencia de todos los demás países del universo, no era un país basado en su población, sino era un país que era basado en una idea. Sí, la democracia. La población no tenía ninguna importancia. En la historia real, la única manera en que tú vayas a morir por un país, amar un país y tal, es que tenga una mínima estabilidad poblacional. Y de hecho la tenía. Hasta la última reforma de la inmigración propuesta por Edward Kennedy, el 90 y tantos % de la población era blanca anglosajona. E incluso si llegaran muchísimos italianos... Anglosajón quiere decir también noruego, alemán, etc. Sí, pero fundamentalmente inglés. Anglosajón, sí. Y sobre todo que los que eran, yo que sé, alemanes, iban a vivir bajo la ley anglosajona. Porque la common law americana está basada en el derecho británico y en la concepción que se tiene del Estado, etcétera, etcétera. Eso... Cuando dices, esto es la idea a la que hay que sumarse y ya está, y la población no importa, cuando esto se empieza a poner a prueba de verdad, entrando gente que no tiene absolutamente nada que ver con esa cultura, que ni siquiera vienen de Europa, se empieza a ver que no es así y que hay un núcleo de los que han hecho América, que son descendientes, que su padre es americano, su abuelo es americano y su bisabuelo es americano, que dicen, hombre, esto sí importa.
es que esta estabilidad poblacional sí importa algo. A mí me están dejando atrás. Yo empiezo a estar en un país que no entiendo, que no es el mío, que no es el que no nací, en el que nací y por el que luchó mi padre en Normandía, ¿sabes? Y yo creo que eso está aportando todavía más tensión, como tú dices. Yo creo que todo esto se ha precipitado, además, en los muy últimos años. Yo cuando vivía en Latinoamérica tuve muchas oportunidades de viajar por Estados Unidos, por el este, es cierto, por el este y el sur, la zona desde Florida hasta Maine. Y allí me di cuenta de que si yo tuviera que elegir un país donde ver crecer a mis hijos, quería que fuera Estados Unidos. Yo había vivido en Japón, sabía de la delicadeza, de la formalidad, de la educación de los japoneses y el respeto, pero allí era increíble lo que yo me encontraba. Y sin embargo ahora de pronto vemos que eso estalla en una especie de simpleza. Yo no creo que sea una deriva autoritaria siquiera, es una deriva hacia la simpleza, pero con unos intereses muy partidistas. Y es lo que se está haciendo, por ejemplo, en la política exterior norteamericana, como no se ha hecho nunca. O sea, un tipo como Biden, que se declara contrario a estos fascismos que están supuestamente creciendo en América, sin embargo, está aplicando políticas totalmente ultra capitalistas, vamos a decirlo así, en todo el mundo. Y ahí está la enemistad con China, la enemistad con Rusia, que es lo que se ha ido provocando. Podemos decir, sí, los rusos son los culpables de todo eso. Los últimos culpables, sí, desde luego, pero esto ha venido de alguna parte. Las relaciones que se decía en el reportaje de Trump con Putin, yo creo que sí las hay y ha habido gente que las ha aprobado, pero es que son peores las relaciones que hay entre Biden, la familia Biden y Zelensky y toda la cúpula que está en Ucrania, pero además relaciones bastante mafiosas a través del lobby ucraniano, que alguna vez lo he dicho. Pero vamos, aquí lo que subyace sobre todo es eso, es utilizar mensajes muy simples, quizá, como decís, para instaurar cierto tipo de línea dedicada a dinamitar el sistema, o simplemente porque son así de tontos. Sí, eso me parece... O sea, es decir, que al final lo que vemos, por ejemplo, eso que hablaba antes, de que todos los países aplican las mismas políticas, incluso las más suicidas, como la que deberíamos hablar alguna vez, del tema energético que nos toca este invierno horrible, que va a ser espantoso, y ves cometiendo los mismos errores, pero incluso al detalle, a todos los países, y dices, aquí hay una conspiración, ¿vale? Aquí hay una conspiración, hay alguien detrás. Bueno, aquí hay algo que no nos están contando. Exacto. O que nos han contado y no le hemos dado la suficiente importancia. Exacto. Pero, aunque no niego que esa posibilidad, apunto que tenemos una clase política internacional que está bastante apartada de la vida normal y que estoy dispuesto a creer que cree en fantasías como el tema de los... Sí, creo que pueden cometer errores muy gordos. Hay que irse a la publi, vamos a seguir hablando de esto, que insisto, es importantísimo. Oye, usted que aquí le damos un enfoque que va mucho más allá de estrictamente la política intra-norteamericana, nos afecta a todos. Lo vemos de inmediato, después de la publicidad, con las famosas elecciones estas de medio mandato que tocan ya y en qué medida pueden cambiar algo. En fin, luego le digo yo lo que me parece la cosa. Antes de irnos le recuerdo que ISEP, el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas, que ya arranca, por cierto, este año su tercera edición, ha abierto un vástago, que es el curso de Derecho del Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Todo el mundo, tarde o temprano, en cualquier profesión, se topa con el derecho. No hablo de abogados, que por supuesto, de jueces, fiscales, no, cualquiera. Es decir, representantes comerciales, constructores, cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Es que haga lo que haga, al final siempre hay una ley, siempre hay un reglamento. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo conocer el paño para evitar que de repente te puedas encontrar con algo? En fin, bueno, este curso de Derecho es un curso para iniciar a todo el mundo en el derecho. Se habla de derecho civil, político, de competencia, concursal, penal, etc. Está abierto precisamente para ellos, para gente que en su vida cotidiana, que no son profesionales del derecho, sin embargo topan permanentemente, mire, pues algo tan simple como mañana tengo que contratar a una persona para trabajar en casa y resulta que es inmigrante y no tiene NIE. ¿Qué hago? ¿Cómo funciona eso?
Este curso va dirigido a explicarle a la gente que es lega en derecho, a los que somos legos en derecho, los principios generales de la ley, que se decía antes, y cómo orientarse en la selva. Así que es interesantísimo. Puede llamar ya. Hay algunas plazas disponibles, va a ser tanto presencial como telemático, pero aún así también para lo telemático hay plazas limitadas, de forma que no pierda mucho el tiempo. 910-053-558. Nos vamos a la publi y a la vuelta más. Estamos de vuelta y estamos examinando cómo lo que está ocurriendo en Estados Unidos puede determinar, está determinando ya nuestras vidas, incluso cotidianas, y también en lo político, ¿eh? Es decir, esta deriva hacia el autoritarismo de izquierda, vamos a llamarlo así, que se está viviendo en Estados Unidos es perfectamente coherente con la iniciativa de Macron, por ejemplo, de crearse consejos políticos para no tener que pasar por la Asamblea, ¿verdad? O con lo que aquí está haciendo este gobierno de sacar lo más posible fuera, ¿verdad?, del ámbito institucional las decisiones de la vida pública. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de crearte tu propio marco político, si el institucional no te va a dar la razón, lo cual, por cierto, entronca, todo se ha dicho, con aquello de la Revolución Francesa de no haya libertad para los enemigos de la libertad. ¿Quién decide quién es el enemigo de la libertad? Yo, con un par de guillotinas. Bueno, lo que tenemos son las elecciones de medio mandato, que son muy importantes. Más o menos, las cosas están como la contábamos esta semana aquí en el Televisión. Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, en las que se eligen a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, se acercan. Los protagonistas de la campaña son Joe Biden y Donald Trump. De hecho, el actual presidente de los Estados Unidos está usando al expresidente para alentar el miedo a la ultraderecha y captar votos. No question that the Republican Party today is dominated, driven and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And that is a threat to this country. La ofensiva contra Trump también tuvo lugar a través del FBI, que llevó a cabo un registro en casa del expresidente por orden de un juez ligado a la administración Obama. Trump pidió que la revisión de los documentos extraídos fuese realizada por una tercera parte imparcial, y así se lo ha concedido el juez federal. Con todo esto sobre la mesa, Trump espera que las elecciones de medio mandato sean una suerte de plebiscito sobre la labor de Biden al frente de la Casa Blanca y su gestión de la economía, ya que Estados Unidos lleva 2 trimestres en caída y sufre una inflación del 8,5%. Trump no tardó en defenderse a él mismo y a los votantes republicanos de las acusaciones de Biden. The enemy of the state is him and the group that control him, which is circling around him. Do this, do that, Joe. You're going to do this, Joe, right? La encuesta del Wall Street Journal sobre las elecciones reveló que los ciudadanos consideran que los republicanos son la mejor opción para combatir la inflación, la inmigración ilegal, el crimen y para gestionar con éxito la economía, aunque en términos generales los demócratas llevan algo de ventaja. Bueno, así es como está el asunto, digamos, en el terreno electoral. Pero claro, es mucho más que unas elecciones, un cambio de poder, lo que se juega porque el mundo ha cambiado. Pero yo quiero subrayar una cosa. Y es, antes José Antonio ha dicho que van ganando porque aunque tengan más votos y se distribuye, pues consiguen más escaños y más puestos de gobernador y tal. Bien, aun si eso fuera cierto y aunque eso sea cierto, es absolutamente vergonzoso que en este nivel, con Estados Unidos en recesión, invadiendo prácticamente medio México, entrando con el ridículo que hicieron en Afganistán, con todo eso, estén todavía así. Y una de las razones es porque, como decía antes José Javier, ya no es una cuestión de republicanos y demócratas, ¿vale? Y los republicanos lo están haciendo espantosamente mal. Es que desde aquí se puede ver como que los republicanos son Trump y los suyos, y no, claro, está, ¿sabes?, Mitch McConnell y tal, gente que son para vomitar. O sea, la maquinaria republicana de toda la vida es a la que rechazaron el americano medio desde hace bastante tiempo, y está volviendo y tiene su poder. Hay un ejemplo que es Pensilvania, la carrera por el gobierno de Pensilvania. El demócrata, ¿vale? El demócrata Fetterman es un tipo que ha estado viviendo de sus padres hasta los 40 años. ¿Un padre español? Sí. Es un tipo, por supuesto, padres ricos,
no ha trabajado en toda su vida, fue alcalde de una ciudad a la que arruinó absolutamente, convirtió en un verdadero paraíso, que es más peligrosa que Honduras, en seguridad, por ejemplo, cosas así, y que le ha dado un ataque cerebral y está, que apenas puede hilar, si lo oís, no puede hilar una frase. Y sin embargo, tiene todas las de ganar, porque su contrincante es un tipo ridículo, ¿vale? Que se va al hipermercado y dice, mira cómo están de caras las crudités y tal, no sé qué. Pero vamos a ver, que tienes millones de cosas para elegir y para conectar con los votantes. Que la seguridad está horrible, que las ciudades se están llenando, todo Estados Unidos se está llenando de gente que viene no ya sin papeles, sino sin saber quiénes son y cuántos son. En fin, que tienes muchísimos problemas y no conectas con ellos, no hablas de ellos, los evitas. La inseguridad de los delitos en España ha subido un 25%. Ha subido un 25%. Desde el último año a este. Un 25%. Yo he oído en un debate entre los dos líderes del bipartidismo, que parece ser que todavía dicen los medios que hay en España, hablar algo de la inseguridad. No. Se dedican a la política pequeña. La política pequeña es lo que está haciendo el Partido Republicano en Estados Unidos. Pero es que lo que hizo... Y esa política pequeña es la de, no, hay que rebajar el IVA al 5%. Pero no ¿por qué ganó Trump? Que era un tío de fuera, que se reían todos de él, que era un payaso y que es un narcisista. Porque de repente dijo cosas que estaban prohibidas, pero que la gente estaba deseando escuchar. Voy a curar el cáncer en mi legislatura, por ejemplo. No, eso lo dijo Biden. Eso dijo Biden. Sí, por eso digo, no, claro, es decir, pero hay cosas que la gente está deseando escuchar porque están prohibidas, no se pueden mencionar. No, pero digo que Biden intentó decir cosas también, sí, bueno, no sé claro, qué, y aquello era ridículo, y sin embargo ganó. Pero aquí tenemos, con el mismo ejemplo te pongo, Pedro Sánchez, un tipo que nos dice, a través de sus subalternos, que vamos a tener 1 o 2 casos de COVID, aquí hay 100 y pico mil muertos, más ese exceso de mortalidad que no se trata, más todo lo que ha ocurrido en España, más la crisis energética, más decir que no va a poner nucleares, más decir que la política se dedica solamente a la política pequeña. Argelia, Marruecos, nos está toreando Francia con el MidCat, Alemania la Alemania le invita a Pedro Sánchez a ver si le reconduce. Tenemos gravísimos problemas de inseguridad, tenemos unas oleadas de inmigración como hemos visto. Y vas al país y te encuentras con que tienes un empate entre el Partido Socialista y esta cosa del Partido Popular. Y dices, es lo mismo. Porque el Partido Popular no habla de las cosas que preocupan. Pues que es lo mismo. Es lo mismo. Que no vamos a China. Es más, lo que dice el Partido Popular es, no, el Partido Socialista es un gran esto y yo espero llegar a muchos acuerdos con el Partido Socialista. Pues pero sí es lo mismo que dicen muchos republicanos en Estados Unidos. Muchos. Os he concedido prácticamente 1 hora para hablar de Yanquilandia y espero que me lo agradezcáis. Ya se acabó. Bueno, y esto, si estallara algo para el mundo sería la berza. Claro, pues acaba ya todo lo... Bueno, pero ya estalló. Ya estalló. Ya está. Con los movimientos raciales que ha ocurrido... Que entren armas chinas. Y seguiré estallando. Que entren armas chinas, que se les dé a uno de los bandos. Pues eso falla, las armas chinas. Una arma china falla en 2 segundos. Ya que me saca el tema chino, que os lo agradezco, hagamos el puente y vámonos a la cuestión china. Ahora Juan Antonio, es otra cuestión básica. Este verano hablaba con un señor que tiene ciertas relaciones muy conspicuas con medios diplomáticos en Francia. Y me decía, aquí la mitad del cuerpo diplomático está convencido de que Estados Unidos y China han firmado un nuevo acuerdo de Yalta para repartirse el mundo y no se lo han dicho a nadie. La visita de Pelosi, atento Juan Antonio, a Taiwán no ha sido para provocar a Pekín, ha sido para decirle a los taiwaneses quedaros quietos porque nosotros estamos negociando con estos. Insisto, esto me lo han dicho a mí, yo no digo que sea verdad o que sea mentira, ¿no? Si no hay una bula papal que dividiendo el mundo entre China y Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hay es un país que conocemos, que domina el mundo objetivamente y que está descomponiéndose a marchas forzadas, donde al parecer el sistema ha decidido que para seguir siendo poderoso tiene que descomponer al pueblo que lo sustenta, que son los Estados Unidos y por extensión Occidente, y luego otra potencia, como se dice, emergente, o sea que es una emergencia, ¿verdad?, que en unos pocos años ha adquirido un poder descomunal en términos económicos, militares, etcétera, y que al parecer no encuentra un modelo político capaz de, ¿cómo decir?, servir de referencia a nadie, salvo para dar mucho miedín, que es China.
Y en China lo que hemos visto en las últimas semanas, los últimos meses, es bastante desconcertante. ¿Y quién sabe aquí de China? Bueno, Juan Antonio. Y lo primero, que es lo que me pregunta todo el mundo, ¿cómo están los niños de Juan Antonio? Eso es lo primero. Luego ya... Están bien, muy bien, acaban de empezar el colegio. Habría habido la oportunidad de que pudieran haber estado aquí en el verano, pero las exigencias de servicio de la agencia EFE, estatal nuestra, pues han impedido que unos niños puedan estar con sus padres. Y lo dejo ahí. Pero están bien, están bien. Creo que los podré ver en finales de noviembre, después del Congreso. El Congreso es el 16 de... El Congreso del Partido Comunista Chino es el 16 de octubre, durará una semana, 10 días como mucho. Va a ser muy importante y después, bueno, pues sean... Quitando las repercusiones, ellos quizá puedan venir a estar aquí y igual los puedo tener un par de meses. Congreso que va a ser el que va a hacer que Xi Jinping se convierta en un nuevo mandarín, porque sería su es el 20º Congreso, se convertirá en su tercera etapa en el gobierno, algo que no se había visto hasta ahora casi desde tiempos de Mao. Entonces, ¿qué le pasa a China? Pues que está sometida a muchos oleajes. Yo no creo que sea verdad esto que te decían los diplomáticos por una razón. Ambos bloques, Estados Unidos y China, quieren el mismo trozo, que es el Asia-Pacífico. Y eso no hay más cáscaras. La semana que viene se van a reunir Xi Jinping, si finalmente acude, pero parece ser que sí, con Vladimir Putin en Samarkand, en Uzbekistán. Es una reunión de la organización de Shanghái, que agrupa una serie de países, entre ellos está también la India. Y no nos olvidemos con la India. Coincidiendo con con el viaje del Papa a Kazajstán. Sí, bueno, él va primero a Kazajstán. Kazajstán va Xi Jinping. Como usted no tiene por qué saberlo, la organización de Shanghái es una especie de alianza internacional, aunque llamarlo alianza quizás es excesivo, pero en fin, que trata de aunar intereses de países de la masa eurasiática. ¿Desde cuántos años tiene la organización de Shanghái? 10. No tendrá muchos más. Es relativamente joven. Que empieza en Rusia y China y van introduciendo pues Uzbekistán, todas las viejas repúblicas. Lo bueno que tiene es precisamente eso, que agrupa a una serie de repúblicas exsoviéticas, pues desde Uzbekistán, como he dicho, Kazajstán, Kirguistán, que tienen, en el caso de Kazajstán y en la cuenca del Caspio, tienen muchos recursos energéticos, recursos que ya no van a venir hacia Europa, porque venían por los oleoductos y gasoductos rusos, sino que van a ir hacia allá. Una noticia que acaba de suceder esta semana es que Rusia ha dicho que a partir de ahora los chinos van a poder comprar en yuanes lo que hasta ahora se vendía en dólares. Claro, eso cambia totalmente, lo primero, la efectividad de muchas de las sanciones que pesan sobre Rusia, pero sobre todo está metiendo ya un nuevo sistema de intercambio comercial en esa zona. Y esa zona pues afecta de paso a África, afecta a América Latina, donde también los chinos y los rusos se están moviendo mucho. Yo no creo que haya un contubernio estadounidense-chino que hayan hablado... No es necesariamente un contubernio, ¿eh? Bueno, vamos a ver, que se hayan tanteado, desde luego que sí, por supuesto, porque son los dos grandes, pero no nos olvidemos de Rusia. No nos olvidemos de Rusia y todo el material energético que ellos tienen, que le va a venir muy bien a los chinos, y yo creo que de esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái va a salir alguna noticia importante. Entonces, China, ¿qué sucede? Pues que tiene los pies de barro. Tiene los pies de barro porque su crisis económica es brutal. Por el tema de las inmobiliarias, que está a punto de explotar, o ya ha estallado, se está desinflando la burbuja inmobiliaria, y sobre todo por todos los daños que ha causado la bandera de Xi Jinping en estos tiempos, que es el aislacionismo, un proteccionismo brutal por medio del confinamiento. Veíamos esta semana esas escenas brutales después del terremoto que ha habido en Sichuan, gente en Chengdu que intentaba salir de sus casas por el terremoto y no les permitían salir, porque tenía que cumplir el confinamiento. Eso es absurdo. Y ese va a ser, que vino a ser la bandera de Xi Jinping, he impedido que se mueran millones de personas aquí, puede ser su funeral. Sí, no tanto como funeral, porque parece que ya está todo
el pescado vendido, pero desde luego sí que va a ser muy importante para decir, cuidado, porque todo este daño económico que nos ha producido esa obcecación ahora va a reventar. Es un boomerang que ya ahora viene. En esa línea, otro Garganta Profunda me contaba el otro día que en realidad la clave en este momento de lo que está pasando en China es la oposición entre el Partido Comunista Chino en general y el Partido Comunista Chino en Shanghái. Muy concretamente. Shanghái fue uno de los sitios más perjudicados y allí se dieron las mayores manifestaciones, protestas, pero protestas ha habido en todas partes de China. Lo que pasa es que se han acallado y no han salido. Entonces, Shanghái es cierto que podría, es la zona de Cantón y un poco más abajo y tal, digamos que se podría resucitar esas dos Chinas, la China del norte y la China del sur. Nos olvidamos de Tíbet y Xinjiang, porque esos son repúblicas que están totalmente sometidas. La guerra de los tres reinos. Pues casi. Lo que pasa es que en ese tercer reino pues, no tendría tampoco sentido. Bueno, la periferia. Sí, pero sí que podría surgir y además ahí los hongkoneses ya verían una oportunidad de intentar resarcirse de todo esto, de esta humillación que desde la independencia, desde la cesión o devolución por parte de Gran Bretaña a China, pues vienen sufriendo. Bueno. Interesante. Yo creo que, vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo de que China es un gigante con pies de barro, pero los pies de barro son algo más evidente. Había hace tiempo, cuando China estaba explotando, se estaba convirtiendo en el gigante que parece que es ahora, un comentarista bastante inteligente decía, el problema es que es saber si China llega a ser rica antes de hacerse vieja. La idea es, rica, joder, es riquísima, es el segundo país más rico del mundo, pero no es rica en el sentido que lo entendemos nosotros, que es con una riqueza, equitativa, digamos, bueno, suficientemente equitativa, repartida, bien repartida, ¿no? Entonces aquí no, todavía ese desarrollo no ha llegado a muchísimas partes de China y a muchísimos ciudadanos de China. Pero lo que sí es una evidencia es que esa política del hijo único de tanto tiempo está pasando factura ahora. Totalmente. Ahora, es decir, es el momento en que, bueno, hay que pagar las pensiones de un montón de chinos que llegan a la edad provecta y los tiene que alimentar una población que es muchísimo más reducida artificialmente, que se ha reducido y que tiene que pagar esas hipotecas de casas que ni siquiera han recibido. Exacto. O sea, está todo, está bueno, la tormenta perfecta. Eso que hablabas tú de lo inmobiliario es como de película de ciencia ficción. No sé si habéis visto en internet fotos de Ordos, ¿vale? Ordos es una ciudad en la Mongolia exterior que está preparada para no sé cuántos millones, y entonces es una ciudad espectacular, la ves, y las calles, los edificios, tal. Tiene 25.000 personas. Porque primero la hacen y luego a ver qué la habitan. ¿Cómo se seña? ¿Cómo se seña? Exacto, es como se seña, pero a lo bestia. Ya. Y eso repetido varias veces. Por toda China sucede eso, sí. Me dicen, decían, al principio China hizo lo correcto dentro, digo, cuando salió de la pandemia, por cierto, culpa de China y de algunos cuantos amigos suyos estadounidenses, pero que parece ser que no. De China no, ¿eh? De China de China sí. De China sí, porque en 1910... Anthony Fauci, que estaba ahí. Pero en 1910, cuando los chinos que tenían esas pandemias, también esas epidemias, prohibieron a la gente salir. Y a China, cuando llegó la pandemia, dijo, todo el mundo fuera, todo el mundo fuera. Sí, pero ese bichito, ¿quién lo estaba ahí haciendo? El bichito me da igual. Jugando, ya, pero cuando sale el bichito y dice, vamos a esparcirlo por todo el mundo, porque no vamos a ser los únicos que nos comamos esto, eso es culpa de China. Y China debería pagar algún día por todo esto que ha hecho. No, eso no se paga. No en este mundo. Bueno, pues he dicho algún día. Vale. No tiene por qué ser en este momento y conmigo presente, ya será cuando sea. Pero yo decían lo de, en aquel momento hizo lo que muchos pedíamos que se hicieran en otros países. ¿Tal? Es decir, tengo un mando único, un mando centralizado, un mando que toma las decisiones y que con las autoridades locales pues tengo una especie de colaboración, en todo caso, pero ellos obedecen órdenes. Y dices, vale, porque aquí no se hizo eso al principio y en otros países también y sí, inmediatamente pudo ser necesario. Claro, pudo ser necesario. Estamos en septiembre del año 2022 y todavía hay millones de personas. Claro, pero porque ya, por todo lo que habéis dicho,
porque China está llegando, se están notando que se resquebrajan esos pies de barro secos, no son pies de barro húmedos, son pies de barro seco. Nota que se resquebraja y dice, o sigo con el mando único, o tengo Hong Kong, o tengo Shanghái. Me niego a decir Shanghái, ¿eh? Me niego. Bueno, la dama de Shanghái, por hombre, cierto, por Dios. una de las Shanghái. Pero una de las cosas que apuntan para el Congreso es precisamente que puede anunciar una caída de este tipo de confinamientos, o sea, un fin de la política COVID-0. Pero porque ya han aprendido, o sea, porque ya han demostrado, ya han hecho una exhibición de poder central, tal de decir, claro, ya lo han hecho. Sí, no, ahora, sí, el próximo que venga, que arree. Efectividad política es muy grande. Por eso digo interna, que cambian lo que sería algo medianamente serio en un gobierno, como es la preocupación por la salud de sus ciudadanos, o pensando además, ellos supongo que pensarían, como nosotros pensábamos, dentro de 2 años, pues aquí va a caer todo Cristo bendito con las vacunas y con el COVID. Y con no están vacunados apenas. Que no están vacunados, sobre todo los viejos, que no se entiende muy bien, porque los chinos no quieren vacunar. Mayores de 60 años. Pues esos son viejos, hombre. Digo, yo ya estoy... Voy a decir a Julio ahora. Yo me acuerdo hace muchos años en el ABC alguien tituló algo así como un anciano de 63 años. No, un anciano de 50 y no sé cuántos. No sé, pero bajó Luis Marianson, que tenía exactamente esa edad, ¡pum! Abrió la puerta, ¡que no salimos! En fin, bueno, ¿cómo se te ocurre? Que nos tenemos que ir a Chile. Juan Antonio, con Taiwán, ¿qué crees? No te voy a preguntar qué va a pasar, porque es una pregunta absurda, pero ¿a qué te huele lo que está pasando? De la misma forma que puedo decir que efectivamente China es un gigante con los pies de barro, pero sigue siendo un gigante y aunque le corte los pies va a caer, se va a clavar en el suelo. Taiwán, a mí me extrañaría muchísimo que los chinos invadieran en los próximos años Taiwán, porque tal como tienen ellos la situación económica, no es como Rusia. Rusia es estepa y Dios sabe dónde termina. China no, China está muy acotada. Y los daños que podría producir una guerra abierta, no ya con Estados Unidos, sino con el propio Taiwán, serían tan grandes en la economía que simplemente es que no tiene sentido. Vale, pero ¿quién defendería? Lo pregunto de verdad con toda la honradez que puedo. ¿Quién defendería a Taiwán? Una cosa es defender a Ucrania, mandarle armas, mandarle todo eso, pero ¿quién defendería a Taiwán? Hombre, ¿quién exactamente diría, vamos a mandarle unos cuantos lanzamisiles? No, en Asia no veo a nadie. No veo una guerra de posiciones como puede haber No, claro, yo veo una invasión a... No, simplemente hay muchas maneras de hacer guerra. Las dos Coreas... Al final hay que matar gente. Sí, pero, por ejemplo, las dos Coreas siguen en guerra. Bueno, sí. No hay un tratado de paz, hay un armisticio y de vez en cuando, ¡pum!, revienta la cosa. ¿Que significa que se estén atacando con misiles? No. Entonces, eso sí podría pasar. Terrestre. Es como cuando se habla, por ejemplo, volviendo un segundo a lo de Estados Unidos, una guerra civil. No se habla de una guerra civil de norte contra sur y tal, sino, como decía alguno, creo que era un senador republicano, decía, no, es que pero sí que puede haber células terroristas o una rebelión de algún estado. Exacto. Sí. Que la Guardia Nacional tenga que entrar en alguna ciudad eso sí, y muera un ciudadano. Claro. Uno. Y te aseguro que se monta porque al día siguiente hay potencias que están vendiéndoles al bando débil armas. Bueno, Rusia, y en nada de tiempo, eso sería para un programa entero, el papel que Rusia está teniendo en este plan. Bueno, esa es otra cosa que no hemos hablado cuando hemos hablado de Estados Unidos, el tema del modelo federal. Que es que muchos estados están diciendo ya, lo que venga de Washington no lo... Yo sé que queréis seguir a los Estados Unidos, pero yo no quiero más, porque ya la gente, en fin, que... No, perdón. No he sido yo el que me... Ha sido culpa de Juan. Ha sido culpa de Juan Antonio completamente. Yo lo que quiero saber es hay que recordar una cosa muy importante, por tiene cierto, el mandato del cielo. Eso es lo que me importa. ¿Si tiene el mandato del cielo. El mandato del cielo. Pero no es el gran timonel. El Tianmin. No es el gran timonel. Estáis hablando en clave y oye, el timonel era el del Cano. No, el timonel, Mao Zedong lo llamaban. Cosa muy importante que hay que saber, porque no se está contando lo suficientemente bien. Corea son 2 países, son 2 estados. China solo es una China. Y los Estados Unidos se comprometieron desde los años 60, si no me equivoco, a la política de la China de Pekín, de que solo hay una China, no 2, sino solo una, la aceptarían también. Una China, 2 sistemas. Es decir, ellos no reconocen, ellos no reconocen Taiwán, nadie, por eso nadie lo reconoce, salvo muy poquita gente, muy poquitos países, en fin. Sí, hay alguien por Taiwán ahí, como un estado independiente, nadie, no está en la ONU Taiwán. Claro, pero lo curioso es que, por ejemplo, cuando hubo la crisis con la señora Pelosi,
todo el mundo aquí en muchas partes de Europa, los autoritarios, los dictatoriales chinos, que no digo que no tuvieran razón, pero nadie dijo, pero si nosotros no reconocemos a Taiwán. Claro. Y empezando por este propio gobierno nuestro. Exactamente. En fin. Bueno, hay que irse a Chile, porque además me va a ir Pío dentro de un momento y no querría yo retrasar la entrevista con Pío. Luego por cierto, hablaremos con Guillermo Rocafort por una cosa simpaticísima. Muy siniestra, pero bueno. ¿Qué pasó en Cataluña? Que es que el gobierno catalán ha descubierto, de estos grupos de memoria, ya sabe usted, una fosa común de la guerra civil, con un montón de fusilados. Y cuando han descubierto que eran nacionales, han tapado la fosa rápidamente. De verdad, en fin, bueno, lo veremos después. Pero Chile, de Chile hay que hablar. Porque dentro de este dibujo del mundo global que estamos viendo, lo que ha pasado en Chile es muy importante. Es muy importante porque, por así decirlo, rectifica esa especie de corriente, como señalaba Carlos Esteban, a la que al parecer el poder nos empuja continuamente y sin que podamos oponer ninguna resistencia. Ahora la gran pregunta no es qué va a pasar con la Constitución de Chile. Ahora la gran pregunta es cómo lo va a hacer el poder para, a pesar del voto negativo de la gran mayoría de la población, imponer esa Constitución. ¿Y quién? Bueno, vamos a ver lo que ha pasado y luego lo comentamos. Chile se opone a la Constitución de Gabriel Boric. Con un rechazo del 62% de los votantes, la nueva Constitución se congela. Dicha norma debía reemplazar a la sancionada por la dictadura de Pinochet en 1980. Pero el pueblo chileno no ha querido. Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. En Chile, en nuestro país, las instituciones funcionan. Y ahora el presidente se siente en la obligación de exhibir toda su habilidad política para cumplir con el mandato que prometió en el año 2020, cuando un 80% de los votantes votó a favor de redactar una nueva ley fundamental. Pero en los 2 años que han transcurrido desde entonces han sucedido muchas cosas en el país. El nuevo reto al que se enfrentará Boric es conseguir que ese rechazo de la Constitución sea temporal y no definitivo. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. De esta votación se pueden destacar 3 rasgos. El primero es que con el voto obligatorio se han acercado a las urnas 12 millones de chilenos, lo que equivale a un 85% de participación. Segundo es que el rechazo ha salido victorioso en todas las regiones del país. Y por último es que el no ha vencido en 338 comunas y el sí en apenas 6. Pero el presidente lo tiene claro. No va a rendirse y señala el camino que pretende tomar, dejando fuera de juego a los sectores más radicales de su coalición y socialdemocratizar su gobierno en la próxima Asamblea Constituyente. Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. La nueva convención promete contar con unos escaños menos independientes y menos representantes de los pueblos indígenas. Además, Boric ya anunció en el discurso que hizo desde el Palacio de la Moneda que prescindirá de ministros, por lo que pidió disculpas a la ciudadanía de antemano. Bueno, para que usted se haga una idea del asunto, esta Constitución, que supuestamente se construye a partir del reconocimiento de las leyes de los indígenas, ha sido rechazada, iba a decir unánimemente, bueno, en más de un 70% y hasta un 82% por las comunidades indígenas, allá donde han votado. O sea, la operación del artificio, ¿verdad?, es más que notable. Esta semana teníamos aquí en el Gato a José Antonio Cast, con el que estuvimos hablando largo y tendido sobre la cuestión, y ahora tenemos a José Antonio Fuster, que conoce el asunto como si lo hubiera parido. Más o menos, como si lo hubiera parido, sí. Hay una... Cuando los socialistas o la izquierda llega al poder en Iberoamérica, siguen el plan marcado, la ruta marcada por el Foro de Sao Paulo. Lo primero es cambiar la Constitución. Y la Constitución se cambia para que el partido que en ese momento gobierna pues, acceda, bueno, aparte a posibles y posteriores mandatos presidenciales, porque las constituciones iberoamericanas restringían muchísimo la posibilidad de que alguien permaneciera en el poder durante mucho tiempo, pero sobre todo era para controlar el poder judicial, los poderes del Estado, para que el partido controlara los poderes del Estado. Pero en Chile ocurre algo muy curioso, que es que no es para esto la Constitución. En Chile es una
es un experimento de ingeniería social como no se había visto otra cosa igual. No es exactamente lo mismo que ha ocurrido en Nicaragua o en Venezuela, no, porque ahí siguen siendo muy dijéramos, conservadores, si me doy la palabra, conservadores en lo social. Eso no es. Aquí es un experimento, vamos a ir un paso más allá. El Foro de Sao Paulo decide que en Chile se dan las condiciones necesarias para redactar la primera constitución que acaba completamente con toda la identidad de una nación. Para poder fraccionar, posteriormente, yo ya no sé lo que querrán hacer, si fraccionarla, si construir la famosa patria grande, si lo que quieren es que todo acabe en caos, entropía, negentropía, lo que quieran hacer en Chile, en ese país. No lo sé, eso es lo que me falta por saber exactamente a dónde quieren llegar. Pero en el caso de Chile ya no es que controlen las instituciones, sino destruir las instituciones. Esto lo dices porque el texto de la Constitución, más que una especie de formulación política del Estado, claro, o de las normas de la vida pública, a lo que va fundamentalmente es a legislar, además, en términos antropológicos, sociales, culturales, claro, morales, etc. Acabas con la idea de Chile. Y eso ya sucedió en Bolivia con la Constitución plurinacional. ¿Dónde, perdón? En Bolivia. Sin embargo, en Bolivia hay un efectivamente, caso. Lo que pasa es que allí había, sí había un sustrato indigenista que no existen, a pesar de que puedas decir que hay tantos mapuches, es muy diferente. Pero Bolivia tiene la parte de, o sea, hay también una idea de autonomista de una región, claro, muy determinada, Santa Cruz, que tiene la media luna que tiene un gran poder, económico. Pero se pasó incluso por encima de esta gente. Pero no era tan indigenista la cosa, no era en este caso en Bolivia tan indigenista. Y en Chile tampoco lo es. El problema es que no se daba poder a las mismas élites que durante mucho tiempo estuvieron. En Chile, aquí tampoco se da poder a nadie, realmente se destruye. Poder solamente es para el... Bueno, a mí me gustaría... Exacto. Perdóname, Carlos, para que no sé... Bueno, lo primero, Pío Moa, muy buenas tardes. Buenas noches. Porque acaba de entrar Pío Moa, que ya se ha sentado, porque, bueno, y enseguida vamos con él. Estamos ante la primera constitución woke de la historia. Sí. Esto ya no es una constitución roja, esto es una constitución woke. ¿Poner algún ejemplo de las cosas más absurdas, de los derechos más absurdos que garantiza supuestamente esta constitución? Lo más importante es que en caso de conflicto, es que el Estado es el que va a decidir en cada momento dónde está la justicia, dónde está el reparto equitativo de las cosas, dónde está entre el choque de derechos, inexistente por otro lado ya, de derechos, es el Estado el que va a decidir, es el Estado el que en cualquier momento... Tú ya no olvídate de presunciones de inocencia, olvídate de derechos históricos, olvídate de tu propia identidad, de tu propia de familia, de tradición. No, es el Estado el que te va a decir en cada momento y eso está refrendado eso debería estar refrendado por la Constitución. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dices, ¿cómo es posible que alguien haya permitido que esta comisión constitucional, la constituyente chilena, haya hecho tal absurda constitución? Pues lo permite la misma derecha chilena, que no se moviliza para evitarlo, en su momento no se movilizó para evitar que se aprobara aquel referéndum para aprobar una nueva constitución, para por lo menos redactar una nueva constitución, porque Piñera, que es exactamente Rajoy, exactamente el mismo tipo que Rajoy, fue un cobarde absoluto. Cuando las iglesias caían en Chile, cuando la violencia se apoderaba de las calles, Piñera decía que sí a todo. Y decía que sí a todo, a hacer un referéndum de constitucional, a lo que fuera. Fue un cobarde. Y ese es exactamente el mismo ejemplo que tenemos aquí. Y ahora la derecha, después de haber tenido ese momento de anomia, de quedarse completamente tirado por ahí diciendo yo paso de participar en esto y dejar a la izquierda y tal, ahora se ha recuperado. El otro día nos contaba José Antonio Cast que en las presidenciales votaron 8 millones de chilenos y aquí han votado 13 millones de chilenos. Pero es la derecha que no se recupera, que se ha recuperado y que dicen, así vamos, nos cargamos la nación, nos cargamos la identidad sobre todo, que es lo más importante. Y eso es lo que hacen, pero no van a parar. Es lo que quiere decir. No, este referéndum no significa tampoco mucho.
Porque mañana ellos van a utilizar cualquier otra estrategia. Ahora pasa al Congreso, me parece que van a hacer lo que sea para hacerlo de otra manera. Nos encontraremos, porque ellos no van a frenar esto. Y lo que no aceptan es que esto haya podido ser también un voto de castigo contra Boric. Es que les va a dar igual. Ellos saben que tienen 3 años y medio por delante y que tienen que hacerlo, y que lo van a hacer sí o sí, porque solamente tienen esos 3 años y medio. Tienen que conseguir hacerlo. O sea que ahora distribuyen, al pasarlo al Congreso, distribuyen, digamos, las responsabilidades. Pues lo de siempre, pero ¿quién domina el Congreso? Y además hemos visto, oye, José Antonio Cast es un tipo muy notable, pero el Partido Republicano todavía no tiene esa fuerza, todavía no tiene ese control, su bancada es pequeña. Todas esas cosas juegan en contra. Todavía tiene la dificultad de la derecha chilena, todavía es grande, solamente queda la movilización. ¿Qué va a ocurrir ahora? Violencia, más violencia en Chile. No os quepa la menor duda. Ya lo han hecho, como lo han hecho como lo hicieron este verano. Este verano ha sido fuertecito, ¿eh? La violencia que ha habido en Ecuador, la violencia que ha habido... Sí, cierto. Es decir, y buena metedura de pata la de Petro, el colombiano, de decir, esto es el retorno de Pinochet y tal. Eso es un insulto directamente a los propios chilenos. Está igual, porque todos forman parte del mismo... ¿Boric ha dicho algo? ¿Boric ha dicho, oye, Petro, métete en tus asuntos? No, porque todos forman parte de lo mismo. De la desconstrucción. Bolsonaro todavía... No, hombre, todos los del Foro de Sao Paulo. Pero que ya son casi todos ya para América. Solo queda Bolsonaro... En un mes, creo que... Algo en Guatemala... ¿Cómo es lo de Bolsonaro? ¿Le ves posibilidades? No. Es Lula está cogiendo mucha fuerza y esto... ¿Tú has visto Yo he visto las demostraciones de Bolsonaro, todavía hay una posibilidad. Todavía queda una posibilidad. Bolsonaro no es el típico cobarde de derechas. No es el típico. Bueno, si ahora nos metemos en Brasil, yo ya casi que mando a Fuster y a Sanz que se dedican a lo suyo. Porque a mí yo lo que querría retener de esta conversación, además, y me viene muy bien para presentar el siguiente tema, es, ¿cómo decir?, la desconstrucción programada de una nación, de una sociedad, desde el poder para construir otro tipo de nación a su imagen y semejanza. Y un paso fundamental para hacer eso es precisamente la desconstrucción de la historia real. Tú quitas la historia real, pones en su lugar otro relato que impones a través del poder y de los medios de comunicación, y a partir de ahí ya puedes mentir todo lo que te dé la gana. Pero luego sale alguien que levanta la mano y dice, oiga, es que esto no era así. Y entonces, negacionista, fascista, franquista, Pío Moa. Pío Moa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es el perfecto ejemplo de la posición de Pío Moa en el mundo de la historiografía, que ha conocido este verano algo que objetivamente es un auténtico acontecimiento, que es no solo la edición en francés de tu libro sobre los mitos de la guerra civil, sino que es además la enorme polémica que ha traído consigo, sí. Lo cual está francamente bien, porque todo esto empezó, hay que recordar, con la edición que ha sido en Ediciones del Tucán, ¿no? A ver, bueno, lo tienes ahí, así que lo podemos ver porque lo tienes encima de la mesa, efectivamente. Está un vídeo que Le Figaro Histoire sacó en Twitter, y a partir de ahí la gran polémica en este último número de Le Figaro Histoire está la entrevista con Pío Moa. Ahí está, por cierto, esas son las imágenes. Esta señora es Isabel, si no me equivoco, ¿verdad? La que está apareciendo ahora en pantalla, contándolo. Y esta entrevista que, Alex, cuando quieras, podemos ver, a pesar del brillo del cuché en la pantalla, donde se entrevista a Pío Moa sobre la aparición de este libro. Yo querría recordar una cosa, y es que el trabajo que ha hecho Pío Moa con la historia de la República y de la Guerra Civil, porque no solo la guerra, ha sido absolutamente crucial. ¿Por qué? Pues porque ha hecho lo que al parecer estaba prohibido hacer, que era sacar los testimonios de los propios protagonistas del Frente Popular. Es decir, qué pensaban ellos realmente y cómo se veían ellos a sí mismos realmente. No lo que luego han contado Tussell, Tuñón de Lara, de Bébor, no, lo que ellos dijeron de verdad. Que mire usted por dónde estaba prohibido decirlo. Y Pío lo contó. Y a partir de ahí empezó todo. Es una cosa curiosa porque dicen que yo hago propaganda franquista, pero me baso en la documentación de la izquierda. Por lo tanto, la documentación de la izquierda para ellos es propaganda franquista. Es una cosa. De todas maneras, lo que indica esto es la enorme importancia de la guerra civil, tanto en España como fuera de España. En España porque es el suceso más importante de la historia de España en el siglo XX, incluso desde la invasión napoleónica, en mi opinión,
y cuyas consecuencias siguen en pie. Y aquí quien ha entendido muy bien la importancia de la guerra ha sido la izquierda y los separatistas. Ellos constantemente invocan su versión de la izquierda, lo cual no me parece mal, siempre que no intenten impedir otras versiones. Claro. O sea, por mí que hagan lo que quieran, podemos debatir lo que haga falta y es necesario debatir, pero ellos no quieren debatir, ellos lo que quieren es asfixiar cualquier otra opinión. Y lo hacen con este tipo de argumentación. Dicen que soy revisionista, pues claro que soy revisionista. La revisión es la base de la investigación científica, histórica o cualquier otra. O sea, si no hay revisión, lo que hay es dogmatismo y fanatismo, que es lo que ellos quieren. Y aquí tenemos un problema, y es que como no pueden rebatir, como no pueden debatir, pues han recurrido a las leyes de memoria, ¿no? Que además llaman democrática para insultar más el sentido común. Como la República Democrática Alemana. Sí, el sentido común y la inteligencia de la gente, ¿no? La llaman democrática, y que ataca las libertades más elementales de la democracia y, en primer lugar, la libertad intelectual. Yo lo que no entiendo, o lo entiendo, en realidad lo entiendo, es cómo la universidad no se ha levantado contra estas leyes, porque están atacando lo esencial, o sea, la esencia de la investigación, de la ciencia y de la libertad. Bueno, pues esta es la situación. Y en Francia ocurre lo mismo porque la guerra civil, pues vamos, no la guerra civil exactamente, sino el hecho de que ganaran los nacionales, ha determinado toda la historia posterior. Esta historia posterior que llega hasta ahora mismo. O sea, gracias a la victoria de los nacionales, por ejemplo, España no entró en la Segunda Guerra Mundial. Esto es crucial. Y para Europa es crucial también, porque si llega a entrar habría sido invadida por los nazis. Inglaterra había recibido un golpe que pudo haber sido decisivo en aquel año, el año 40-41. En fin, esto implica a toda Europa. Implica además todas las ideologías que estaban en curso entonces. Claro, esta gente, hay 100 profesores franceses de historia de España, han hecho un manifiesto en que me insultan, me llaman polemista obsceno. El anti-Moa, es como el anti-Düring. Pero no argumentan nada. Simplemente atacan e insultan y me acusan de no tener la metodología y la ética historiográfica. Digo, oiga, vamos a ver. Ustedes lo que defienden, en definitiva, es que el Frente Popular era democrático y defendía la libertad. Bueno, el Frente Popular se componía de comunistas, de socialistas bolchevizados, de separatistas racistas, que se basaban en un racismo ridículo, pero se basaban en eso, de anarquistas y de golpistas tipo Azaña. Azaña intentó 3 golpes de Estado cuando perdió las elecciones del 33. Estos son los demócratas. Si ustedes llegan a estas conclusiones, yo me pregunto qué metodología han usado para llegar a este absurdo y qué ética han empleado. Realmente la cuestión del Frente Popular viene de la propaganda. Pero yo te puedo soviética. contestar a esa pregunta, ¿Sí? Y esto es lo más lamentable, porque ¿qué ética han empleado? Han empleado una ética que no concierne al trabajo de la investigación histórica propiamente dicho, sino al acuerdo de los resultados de la investigación con lo que el discurso dominante considera lo correcto, lo bueno. Entonces, claro, cualquier novedad, cualquier hallazgo, cualquier investigación, cualquier descubrimiento. Tienes un problema con el micro, te lo van a arreglar enseguida. Cualquier descubrimiento que contravenga el orden establecido o el desorden establecido es antiético. Del mismo modo que podría ser, ¿cómo decir?, blasfemo cualquier investigación sobre la astronomía, ¿verdad?, que contraviniera la versión deducida de los textos bíblicos. Es que estamos hablando realmente de un discurso religioso. Y claro, es terrible porque se acabó el conocimiento. Y la universidad, ¿cómo funciona? Ahora tú lo sabes muy bien. Esta es la situación. Y el libro, Los mitos de la guerra civil, que yo espero que se reedite ahora, porque es el mejor antídoto contra la ley de memoria histórica y de memoria que llaman democrática. Es el mejor antídoto. No pueden resistirlo. Y lo que demuestran es el pánico que les da. O sea, en Francia les ha dado verdadero pánico
que estas posiciones salgan a la luz. O sea, a ellos no les preocupan en absoluto las tesis que yo defiendo, lo que les preocupa es que sean conocidas. Todos sus ataques van en esa dirección. ¿Cómo se ha permitido que esto salga? O sea, el tono con que se dirigen a Le Figaro es un tono matonesco, ¿no? Dice, ¿cómo se han atrevido ustedes a decir estas cosas, a plantear estas cosas, a publicar a este señor, que hemos decidido que tiene que estar vetado? Y aquí en España estoy vetado, sobre todo por la derecha. O sea, los grandes medios de la derecha, quitando ustedes y algunos otros, pues no han publicado una sola línea sobre este tema, que es un tema muy importante, precisamente por lo que, en fin, afecta a la política actual, ¿no? ¿Sabes una cosa, Pío? Vamos a ver. Aunque no afectara a la política actual, es una información objetivamente importante. Sí. Que haya en un país conocido por ser referencia literaria, en fin, durante decenios de toda Europa, una polémica sobre un autor español. A mí es que me parece alucinante que haya un tema que sea un tema que se haya pasado bajo silencio, porque es que en sí mismo, objetivamente, es una información relevante. Sí, hombre, claro que es relevante, pero ni en La Razón, ni en el ABC, ni en la COPE, ni una línea. Y eso que dedican muchísimo espacio al chismorreo de los políticos, al chismorreo de los famosos, a comentarios totalmente irrelevantes de mil temas. No, pues nada, esto vetado. José Antonio Fuster. Houellebecq en todos sus libros marca que la universidad es donde están los enemigos de la libertad. O sea, en todos ellos nos va dejando claro. Y la sumisión es universitaria. Pero ¿dónde te has encontrado en este tiempo, desde que se ha publicado el libro, quién te ha llamado? ¿Dónde en Francia quién te ha apoyado? ¿Quién se ha solidarizado? ¿Quién te ha dicho vente y hablemos? ¿Quién? No, de ir a hablar y de debatir, nada. Ellos dan por sentado que no se puede debatir conmigo, porque dicen que yo no tengo metodología ni ética. La metodología y la ética que le llevan a pretender que el Frente Popular era democrático, porque es la base de todo su embuste, ¿no? Y claro, hubo también otra cosa. Cuando salió el libro en España, tuvo mucho éxito, pero suscitó la misma reacción. Insultos, ataques, exigencias de censura explícitas. Sí, por los abajofirmantes habituales, pero... No. Y por Tusell, o sea, por la derecha, Tusell, desde El País, exigía la censura. Esto no se podía consentir, a ver dónde vamos a llegar, ¿no? Y entonces, poco después, pues el que prologa este libro, que es un historiador francés, se llama Arnaud Matz, pues dijo que... O sea, me hizo una entrevista para publicarla en El Figaro. Respuesta del Figaro: es muy pronto para decir estas cosas. Muy pronto. Casi 20 años después, pues se han podido decir en Francia, en Francia. Y aquí, pues, por ejemplo, han publicado por ejemplo, un artículo interesante, Miguel Ángel Belloso, en OK Diario. Sí. Ha publicado otro artículo Pedro, nuestro amigo Barbadillo, sí, en Libertad Digital. Pero se diluye. O sea, esto debería causar un cierto debate aquí dentro, ¿no? Aquí en España, quiero decir. Bueno, pues no hay manera. En Francia sí, algunos periódicos más bien marginales pues me han hecho entrevistas y han hecho algunos comentarios, pero que son más bien marginales. Lo que es los grandes medios, esos parece que obedecen a una consigna. Es interesante, son marginales respecto a la estructura de poder. Sin embargo, lo que se está viendo ahora, vamos a ver, el Telegram de Julio Ariza tiene más lectores habituales que cualquiera de estos periódicos, que son, sin embargo, la referencia del poder. Y al final, ¿cuántos ejemplares ha vendido Los mitos en España? ¿300.000? 300.000. Claro. Eso son muchísimos. Ya quisiera el ABC vender un día 300.000 ejemplares. Pero sí, fue muy significativo que lo primero fue una oleada de insultos, incluso a la UGT fue a presentarse al Parlamento para exigir que esto no se pudiera hacer. A Dávila, que me hizo la entrevista, lo crucificaron. Es verdad, yo cuando estaba en Televisión Española, Carlos Dávila, ciertamente, yo recuerdo ya aquella operación. Y después, en la SER, pues día tras día, hasta que de repente dijo uno: pero hombre, le estamos dando publicidad a este tío, vamos a hacer como que no existiera. Y es lo que han hecho desde entonces. De hecho, realmente ha sido una campaña de silencio que ha tenido éxito. Nos vamos a ir a la publicidad un instante. Juan Antonio Sanz tiene una pregunta para Pío Moa. Le recuerdo que estamos hablando de lo que objetivamente habría sido la noticia cultural del verano, que es la polémica en Francia por la edición francesa de Los mitos de la guerra
civil. Vamos a ver, hace 35 años, 40 años habría sido lo suyo. Pero el mundo cultural ha cambiado. Hace 45 años Pío Moa habría ido a un apóstrofe de Bernard Pivot en la televisión francesa. Hoy no se puede, es inimaginable. En fin, ¿cómo hemos cambiado que cantaba aquella gente? Presuntos implicados eran, ¿no? Publi, y a la vuelta Juan Antonio Sanz pregunta. El derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si deseas adquirir conocimientos jurídicos aplicables al mundo profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal económico, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, una iniciativa de ISEP Madrid. Estamos de vuelta en esta última media horita, un poquito más del gato de los húsares aquí en el Toro Televisión, el gato al agua. ¿Sabe usted que esto los viernes es el gato de los húsares? Por cierto, se me ha olvidado hoy, lo hacemos ahora. Abrazos emocionados a nuestra madrina, Paz, la que nos regaló Dios, que nos mande un sable. Que nos mande un sable, y a nuestro padrino, Augusto Ferrer Dalmau, cuyos cuadros adornan, como usted, pues este gato de los húsares en esta cantina. Y estaba el húsar Juan Antonio Sanz con la pregunta colgada para Pío Moa. Estamos examinando, si usted se incorporó, se lo recuerdo, la gran polémica cultural del verano que ha sido la edición en Francia de los mitos de la guerra civil de Pío Moa. Juan Antonio Sanz. Sí, en Francia ha habido siempre mucho interés por el papel que desempeñaron en la Segunda Guerra Mundial soldados o combatientes españoles desde la división de Clerc y demás. Pero a mí me gustaría saber, desde su punto de vista, cuál es el interés real que existe en estos momentos en la guerra civil española en Francia. Porque creo que debe haber bastante, puesto que hay semejante respuesta. El vídeo que puso Isabel Schmitz tuvo 1.300.000 visitas. Eso en España no lo habría tenido. Ni remotamente. Efectivamente. Pues hay mucho interés porque la guerra civil afectó a toda Europa, afectó a todas las tensiones que había entonces en Europa, tensiones ideológicas y políticas, y claro, ha quedado como una especie de mito todo él, pero sobre todo porque ha afectado a la historia posterior. Insisto, si España hubiera participado en la Guerra Mundial, posiblemente Inglaterra habría sido derrotada, porque estuvo muy a punto de serlo, pero entre otras cosas, ¿no? Luego, España quedó como un país excepcional, porque a pesar de no haber participado en la guerra, pues todos soviéticos, ingleses, useños, todos trataron de aislar al país. Es decir, provocar una gran hambruna. Fue una medida criminal, literalmente criminal, porque lo que pretendía era eso, con el fin de que la gente se alzase y derrocase a Franco. Cosa que no hizo, pues porque el franquismo tenía un apoyo popular enorme, cosa que no se quiere reconocer, pero es así. O sea, en los años 40 ya hubo una reconciliación real, no solo porque una gran parte de la población estaba del lado de los vencedores, de los nacionales, sino porque los que habían estado en el Frente Popular y habían visto los asesinatos, los crímenes entre ellos mismos, entre los propios partidos del Frente Popular, habían sufrido el hambre, la mayor hambre del siglo XX en España fue en 1938 en el Frente Popular. Habían sufrido todo eso. Nadie quería volver a eso, hombre. La prueba es que cuando llega el maquis, que tenía las mejores condiciones objetivas para calar y convertirse en una guerra de guerrillas importante, no lo consiguió, no arraigó entre la gente. Si llega a arraigar, pues sí que se habría convertido. Y es muy interesante eso que cuentas, porque al final, en la polémica histórica posterior, rectifico, en la polémica política posterior, da la impresión de que el tipo que mira piensa naturalmente que todo el mundo tomó partido y fue con una bandera al frente. Pero bueno, todos los que hemos hablado con nuestros abuelos sabemos que no
O sea, la guerra te pilla encima como la lava a los pompeyanos, ¿verdad? En el Vesubio. Y luego gente que toma partido, gente que tiene la opción de tomar partido y gente que no tiene la opción de tomar partido. Pues una guerra civil es eso. Pero eso pasa en todas las guerras. Claro. En todas las guerras se moviliza a la gente, pero de todas maneras lo que importa de la guerra no es eso, ni es los crímenes que evidentemente se cometieron por las dos partes, pero por unos de una manera mucho más sádica y además que empezaron mucho antes, empezaron al comienzo de la República, sino también... porque lo que se dirimía en la guerra... Su significación histórica. Que era el Frente Popular. Claro. Sovietizantes y separatistas. Lo que se dirimía era la continuidad de España como nación y la continuidad de España como una cultura occidental de base cristiana y no como una cultura soviética. Eso es lo que se dirimía. Y eso, y afortunadamente ganaron los que estaban en contra de eso, ¿no? Y en ese campo de batalla de la significación histórica es donde está la batalla política. Exactamente. Ahí está. Tienes que cambiar la significación real sí. del episodio para que no pareciera lo que realmente era. De ahí la cosa de la guerra, de una guerra entre la democracia y las libertades y el fascismo. ¿Qué va? No, para nada. ¿Tienes un cuarto de hora más para estar con nosotros? ¿Vas muy pegado de tiempo? Bueno, un rato más, sí. Pues entonces te digo por lo siguiente, porque tenemos a Guillermo Rocafort al otro lado del Skype dentro de un instante para comentar algo que tiene mucha vinculación con esto que tú vienes hoy a contar aquí. Claro, la estela de la ley de memoria democrática y demás calamidades y el hallazgo de una fosa de la guerra en Cataluña que cuando se ha descubierto que los los asesinados eran todos ellos fundamentalmente nacionales, ha sido inmediatamente cubierta, no vaya a ser. ¿Qué? Sí. En fin, que es un episodio... Tú has comentado muchísimo la cuestión de las fosas. El otro día veíamos a Pedro Sánchez con el sorprendente argumento de que España es después de Birmania, repito, de Birmania... Sí, antes era Camboya. Antes era Camboya, era Birmania, en fin, va viajando por Laos, Tailandia, todo eso, ¿verdad? El segundo país con más fosas del mundo. Es asombroso. El propio responsable de aquel tropo ha dicho que se le malinterpretó y que no es verdad. Pero da igual, la casta política lo sigue repitiendo. Bueno, podemos hablar de eso, es un tema muy interesante. Y además se demuestra fácilmente que están mintiendo de arriba abajo. Ellos hablan de hay un informe oficial, muy aparatoso, y habla de 2.000 a 2.600 fosas, en las cuales habría entre 150.000 y algo, o sea, 143, te dan las cifras exactas, 143.287, por ejemplo, y 200.000, algunos dicen que llegan a 200.000. Bueno, eso da una media de entre 50 y pico y 100, depende de las cosas que pongas, ¿no? Llevan 20 años, con fondos públicos, excavando esas fosas. Y esas fosas han excavado 800 y pico fosas, supuestas fosas, y exhumado los restos de 9.700 personas, ¿no? Que fueron allí supuestamente asesinadas. Esto da una media de, no me recuerdo cuánto, pero en torno a 11-12 por fosa. El único cálculo general que podemos hacer sobre las 2.000 o 2.600 es sobre esta base de 11-12 por fosa. Pues, ¿de dónde salen esas 2.600 y esas 150-200.000? Quiero recordar que de su fantasía. Quiero recordar que es un libro tuyo donde leí que Trifón Gómez le dice a Azaña, si gana Franco nos van a fusilar a 200.000 republicanos. Es posible, sí. Y que desde entonces el mito de los 200.000 va como sobrevolando por el discurso retórico de la izquierda, pero que es una de estas, en fin, de estos arranques de... Sí. Pero es necesario analizar, y eso porque generalmente no se hace. Oiga, si es cierto, suponiendo que sean ciertas las 800 fosas y demás, pues ustedes, el conjunto final sería un máximo de 30.000. De 30.000, no 150.000 a 200.000 o 114.200. No sería eso. Es otro. Por lo tanto, ustedes están mintiendo. Pero además, nadie ha investigado esos informes de esa gente, porque en esas fosas hay desde nacionales asesinados por las izquierdas, desde izquierdistas asesinados por otros izquierdistas, que hubo muchos, hasta pues soldados enterrados rápidamente en un combate, ¿no? Para evitar enfermedades, ¿no? Hay de todo eso y piden todo eso.
todo eso alguien tendría que ocuparse de investigarlo, ir allí para desmentirlo. Yo creo que es donde quiere Guillermo Rocafort. Compañero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos esa historia de la fosa de Cataluña, anda, que está francamente bien. Muy buenas noches a todos, especialmente a don Pío Moa, que menuda la que ha liado ahí en Francia, que ha sido trending topic y todo. Aquí en España la gente no ha entendido, no lo sabe, pero quiero felicitarle por esa magnífica traducción al francés. Enhorabuena, don Pío. Bueno, pues nosotros la verdad es que una asociación Memoria Histórica Raíces llevamos ya 2 años desde el 2020 intentando que se hagan, digamos, reconocimientos de dignificación de la mayor fosa de la retaguardia en Cataluña, que es la de Montcada y Reixac, en la cual no se ha hecho nada, absolutamente nada. Estamos hablando de que hay miles de personas. Por cierto, justo al lado había unos hornos y crematorios donde previamente los incineraban o de alguna forma impedían la identificación, que eso también es otro fenómeno que nos gustaría destacar, la presencia de crematorios, por parte del Frente Popular pegado a estas fosas. En el 2020 el gobierno de Quim Torra se comprometió con nosotros a hacer tareas de dignificación. Nosotros lo que nos pedimos es que al menos que haya un reconocimiento, una cruz o un lugar de memoria democrática, como dicen hoy en día de una forma rimbombante, allí donde hay enterrados oficialmente 700 personas, ¿no? Bueno, en el 2022 volvimos a la carga ante la Generalitat y pedimos a ver, porque nos dijeron que la iban a incluir en el plan de fosas del año 2022, pero hemos visto que ya bien avanzado el año, no han hecho absolutamente nada. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que nos comunican, digamos, que hay un cambio de criterio. O sea, ya no van a hacer ninguna labor de dignificación de esa fosa o exhumaciones, básicamente porque ellos han establecido, ahora han cambiado el sistema de prioridades y ahora van a buscar fosas fuera de los cementerios, al menos en Cataluña, ¿no? Ante lo cual nosotros pues estamos ya preparando la querella criminal contra el director general de Memoria Democrática, porque entendemos que lo que hay que hacer, porque digamos todas las víctimas necesitan o merecen un trato equitativo y no discriminatorio. Ese es el tema ahora mismo de la fosa Montcada. Guillermo, ¿quién está enterrado en esa fosa? ¿Quiénes son? Bueno, ahí vamos a ver, digamos, pues víctimas, miles de víctimas de las checas de Barcelona, que por cierto no se ha hecho todavía un mapa de checas de Barcelona igual que lo hay en Madrid y es muy necesario. Y personas pues de todo índole y condición, desde sacerdotes hasta panaderos, el panadero del pueblo creo que también está ahí, mujeres, niños, o sea, realmente eso fue una fosa gestionada por Companys y también por la CNT-FAI, y eso era un horno crematorio que había al lado y el resto pues iban allí a la fosa. Se hizo una primera exhumación en la época de Franco, pero digamos podemos decir que se llevaron creo que 2.000 restos, ¿no? Pero oficialmente quedan 700, pero creemos que muchos más, ¿no? Entonces entendemos que hay que hacer una tarea de reconocimiento de todas esas víctimas, sobre todo también para cambiar ese relato, ¿no? Porque realmente aquí de víctimas también tendríamos que hablar de las víctimas del Frente Popular, en concreto de Cataluña, que lo que allí sucedió fue un completo error y espanto, ¿no? Y en ese sentido, pues la asociación está trabajando intensamente ya a nivel ya de la jurisdicción penal, porque entendemos que ya es el momento de interponer querellas, porque nos parece una tomadura de pelo que nos digan que en fin. Que por otro lado, quiero dar un dato que he oído lo que ha dicho don Pío Moa. Llevan 20 años exhumando en Cataluña, 20 años, y en total han identificado a 15 personas. Es decir, a menos de una persona por año. Lo cual demuestra que esto toda es una agitación electoral y es crear una falsa expectativa a millones de españoles y de luego agitar el odio y el enfrentamiento, cosa que como vemos en Montcada no se ajusta a la realidad, porque esa, insisto, es la mayor fosa de la guerra civil que hay en la zona de Cataluña, reconocido por todos, vamos. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo, que seguimos atentamente. Muy buenas noches y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Hay un caso que se ha olvidado, pero que refleja todo el de Órgiva en Granada. Sí, sí. O sea, esta gente está buscando algún paracuellos atribuible a los nacionales. No lo ha encontrado hasta ahora, ya digo, la media de restos, suponiendo que sean ciertos, es de 11, 12, ¿no?, por fosa. Pero encontraron una de repente, en 2003, en Órgiva, Granada. O sea, salieron hasta testigos que habían visto cómo llevaban allí hombres, mujeres y niños, los asesinaban a tiros, los cubrían de cal, etcétera, etcétera. Y unos salían catedráticos, por supuesto, diciendo que, claro, esto hay que hacer un parque de la memoria y tal y cual. Y
a los pocos días pues sale el informe forense, que eran huesos de cabras y de perros. Oye, en el país que le había dedicado una plana entera con muchísimo rollo de estos, además la dignidad de las víctimas, Sí, que sí, hay que no una sé, cosa todas estas emocional, historietas, ¿no? Oye, una gacetilla perdida en una página par, diciendo, parece ser que el informe forense, tal. Lo han olvidado, pero Órgiva sigue apareciendo en los mapas de esta gentuza, porque son verdaderos delincuentes. Son delincuentes porque están mintiendo, están deliberadamente creando odio, tratando de crear rencores, y esto es lo que es la memoria que llaman ellos democrática. Y un país que estaba Y reconciliado, además lo han convertido en un país roto. Y además del fin de crear odio, también es un negocio para algunos. Ah, claro. Hombre, con estas cifras que dan, tienen trabajo para otros 20 años, incluso 40, con fondos públicos, además. En fin, eso no se acaba nunca. Enhorabuena por el éxito, porque no deja de, por supuesto, un éxito, de ser un éxito, la polémica de este verano a propósito de un libro. A propósito de un libro que ahora hay que leer. Y si usted no ha leído nunca a Pío Moa, pues, muy mal hecho, luego tiene toda su producción, Encuentro, La Esfera, Actas, fundamentalmente, sí, ¿no? Sí. Y coja cualquiera. Yo recomiendo, por supuesto, la trilogía inicial, que es la de los personajes de la República vistos por ellos mismos, el libro de síntesis de los mitos de la guerra civil. La trilogía fue los orígenes de la guerra, los personajes y tal. Lo que pasa es que, y el derrumbe de la República y tal, lo que pasa es que esos libros están plagados de notas, de referencias bibliográficas, de notas de archivos y tal, y eso para el público normal le resulta un poco pesado. Por eso hice los mitos de la guerra civil de manera más popular, pero no vulgar. Y que además se puede encontrar en cualquier parte. Bueno, sí. Pío dice que es más aburrido, pero no es verdad. O sea, cuando empieza a leer las notas al pie de página de los discursos de hazaña del Ateneo en diciembre del 31, y de aburrido no tiene nada, pero bueno, entiendo lo que quieres decir. Muy interesante, sí. Los mitos de la guerra civil, exitazo y gran polémica en Francia, un libro que hay que leer. Pío Moa, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta rematamos la faena. Recta final del programa de hoy y vamos a ocuparnos de un asunto que ha dado muchísimo que hablar en ciertos medios, en este desde luego, esta semana, que es la decisión del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos acerca de la prohibición de mostrar un anuncio donde aparecían niños Down felices. Vamos a contar la historia como la contó Ana Angelova esta semana aquí. Y luego le contaré lo que, por ejemplo, Miguel Durán, jurista y además muy implicado en la defensa de discapacitados, como todo el mundo sabe, me acotó acerca de tanto la polémica política como la polémica audiovisual y la polémica jurídica, que de todo hay. La historia básicamente es esta que Ana Angelova nos cuenta. Parece mentira, pero es verdad. El Tribunal de Estrasburgo ha decidido que los niños con síndrome de Down no podrán mostrar su felicidad en anuncios en Francia. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se ha llegado hasta este fallo? Vamos a situarnos. Año 2014 nace esta coproducción franco-italiana por el Día Mundial del Síndrome de Down. Cara futura mamma, don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marcharte. Un tierno mensaje de 15 personas de diferentes países europeos que hablan a una mujer embarazada de un niño con esta discapacidad. Cada uno habla en su idioma y cada uno más feliz que el anterior. Il pourra aider son père a réparer son vélo. Pocas semanas después, el Consejo Audiovisual de Francia censura la campaña para no herir la sensibilidad de las mujeres que han abortado a un niño con síndrome de Down, es decir, que han abortado a un niño como todos. El camino judicial de esta campaña no ha sido fácil. Desembocó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien ha desestimado el recurso de la Fundación. Estos niños deberán volver a la oscuridad y no mostrarse jamás felices en campañas del estilo, mientras Estrasburgo bendice la censura y la prohibición de dignificar a estas personas. Dear future mom. Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Tu seras heureuse aussi. Este vídeo llegó a decenas de países e incluso recibió premios en festivales internacionales. Ninguna autoridad administrativa extranjera lo ha censurado. Pero al permitir la discriminación de personas con síndrome de Down, Francia no entra en ese grupo.
Tras la noticia, el apoyo a la campaña y el firme rechazo al tribunal no tardaron en aparecer. Incluso ya ha comenzado un movimiento en redes sociales para inundarlas de imágenes de niños con síndrome de Down muy pero que muy felices. El Tribunal de Supuestos Derechos Humanos tendrá otras sentencias más o menos acertadas, pero en cuanto a esta, el Tribunal de Supuestos Derechos Humanos no tiene corazón. Y estaba aquí Miguel Durán, la noche que contamos esto, y me dijo, yo tengo que ver esa sentencia. Me la mandaron y se la mandé. Y me dice, si es que jurídicamente lo que ha hecho el tribunal es correcto, moralmente es reprobable, pero jurídicamente ha sido yo me lavo las manos de la sangre de este justo. ¿Por qué? Pues porque víctima propiamente dicha no hay, por tanto el tribunal puede inhibirse. Eso es. Después, porque es una decisión administrativa de una institución determinada en Francia, con lo cual el tribunal puede no inhibirse, pero como además se trata de un anuncio que ya se ha emitido, pues entonces el tribunal dice, yo paso de este asunto, y a mí que no me pillen. La famosa legitimación en el procedimiento, es por lo que se tira abajo muchas sentencias, porque alguien con la mejor intención del mundo dice voy a presentar una denuncia, una demanda, una querella, lo que sea que haga falta en cada momento, y el tribunal le dice usted no puede hacerlo, porque no está legitimado, no es parte interesada, no le afecta, tal. Y dices, hombre, yo sí creo que a todo, cualquiera en estos casos de verdad de derechos humanos, de defensa de la vida frente a esta cultura de la muerte, yo creo que estamos todos legitimados. Pues yo no entiendo esa idea del tribunal. Pero es verdad, ayer, y solo para acabar con esto, es decir, a mí me dolió especialmente en el tema de los niños con síndrome de Down, yo creo que todo va orientado hacia un mundo eugenésico en el que los síndromes de Down... Islandia, donde ya no hay. Yo creo que fue una de las noticias que más me impactó a mí. El día que Islandia dijo orgullosamente, con orgullo, hemos acabado con el síndrome de Down. Exacto. No nace en Islandia ningún niño con síndrome de Down. Es decir, no nace ninguno. No, eso se presentó incluso en la prensa española como, supongo que más de un periodista despistado, como que lo habían curado algo. Es decir, bueno, es evidente que tú acabas con la ceguera fusilando a todos los ciegos. ¿No? Y decía, y solo te voy a recoger una frase que publicó ayer Ricardo Ruiz de la Serna en la Gaceta de la Iberosfera, que decía, hay una cultura que nos reconcilia con la vida y otra que nos hermana con la muerte. Todo lo que sea aislar, acabar, menospreciar y triturar a un niño con síndrome de Down es una cultura que nos hermana con la muerte. Pero yo creo que hay otra cosa que es aquí que es fundamental. Y pues, sí, luego después de que hable... No, lo que me parece, una cosa que me parece fundamental, que no tiene nada que ver con los síndromes de Down, con la vida, ni con el aborto. Y es... no podemos decir o mostrar las cosas de una manera si ofende a algún grupo. Eso es también, está pasando mucho, por ejemplo, con el asunto que ahora es súper candente en Estados Unidos de la transexualidad. Sí, bueno, si ofende a algún grupo que está dentro del paraguas... Claro, es decir, no, pero vamos a ver, hay un hospital que está aplicando tratamientos y tal a niños menores de edad. Y entonces hay gente que lo está denunciando. Y se está denunciando los que lo están denunciando porque lo están denunciando. A Carlos no le importa que le interrumpas, ¿eh? Simplemente la destrucción de la diferencia y sobre todo la victoria de los ofendidos, de determinados ofendidos, pero a mí lo que me parece peor es el ataque a niños. O sea, el poner sobre la mesa que hay ciertos niños que no se pueden mostrar. El ataque a la sociedad, a nuestra identidad, a nuestra forma de vida, a las sociedades que avanzan. La sociedad es muy grande. A las sociedades que José Antonio, pero que dices, no, al final es Esparta. Y dices, no, Roca Tarpeya y tirando para abajo. Y dices, hombre, no podemos hacer eso. Tarpeya son los niños tengan los ojos de una forma o de otra. No, pero al final dice, a mí lo que me enseñaron de pequeño era que Dios nos castigó con la confusión de lenguas, con la Torre de Babel, cuando tratamos de llegar a tal. Ahora resulta que no, que todas las lenguas es una riqueza cultural. Bueno, está bien, a mí me gustaba más la idea de que estábamos condenados a hablar 10.000 lenguas diferentes por nuestra arrogancia y que nada hay más noble que cuidar
de los que no pueden valerse por sí mismos, me quedo, porque nos humaniza. Quito toda la religión, ideología y me quedo con esto último. Claro, que has nos dicho. humaniza, es lo que de verdad nos humaniza y nos hace mejores como sociedad. Esto. Y eso está desprovisto, lo que acabas de decir, de ideologías. Nada, absolutamente ninguna, nada, de cero. tonterías. Claro, cero. No tengo, en este caso no tengo ninguna. Ni siquiera temor de Dios en este caso. Me parece que es... Un poco de ideología antiespartana, sí. A mí es que los espartanos, ¿verdad? no sé, no lo tengo yo. A mí lo que me parece una auténtica enormidad es que podamos estar poniendo ejemplos paralelos. No digo que los pongáis equivocadamente, digo que podamos ponerlos sobre el mundo de hoy y el mundo de hace 2000 años. Ya somos así. Claro, es que lo terrible de este mundo... Yo el otro día citaba aquí, recomendaba aquí, por cierto, ¿ves? Y creo que se puede encontrar un libro de Daniel J. Kevles, que se llama Eugenesia, Ciencia, Utopía, editado por Planeta en su día. No sé, yo creo que en Internet se puede encontrar, donde cuenta la historia de la eugenesia moderna. Cómo empieza en el ámbito anglosajón fundamentalmente y escandinavo a finales del siglo XIX y cómo a partir de ahí son políticas que todos tenemos en la cabeza, sí, Hitler y tal. No. Sí, Hitler aprendió. Hitler aprendió mucho. En la Alemania de la época, uno más. Porque unos pocos años antes, en los Estados Unidos, por ejemplo, a los montañeses de Tennessee se los esterilizaba, porque se consideraba que eran incompatibles con la vida en sociedad, por ejemplo. Y en Dinamarca, hace poco, apareció, por cierto, ahora hay una película sobre el los asunto. trumpistas los van a... Una clínica que se dedicaba a este tipo de intervenciones desde mucho antes de los años 30. Es una corriente del mundo moderno. Suecia también. Sí, del mundo escandinavo. Nos queda un minuto de programa, señores. Yo quiero aprovecharlo para, ya que hoy es viernes, hoy ha pasado algo que a lo mejor usted se ha enterado y si no se lo cuento yo ahora, que es que Julio Ariza cumple años. ¡Hombre! ¿Qué es el cumple de Julio Ariza? ¿Cuántos cumple? No se puede decir, porque luego dice Juan Antonio Sanz que es un anciano. Que es un anciano. No se puede decir, así que con todo el cariño de los usuarios de esta cantina... Yo sé la provecta edad a la que ha llegado, ¿no? Todavía. Bueno, con todo el cariño que aguante. Que aguante, tiene. Y ahí está de pie y tal. Ahí está, es una bestia. Abuelo, seguid adornándole el oído. Bestia, que es una bestia siempre. ¡Felicidades, abuelo! Con todo el cariño de los usuarios a Julio Ariza, feliz cumpleaños. O ustedes que descansen. Y el lunes, Juan Antonio, José Antonio, Carlos Esteban, mil gracias por estar aquí. El lunes más. ¿Más?